Hola, buenas tardes desde el Cibibos y Turrama. Vamos a desarrollar este webinar con un tema que es la contratación en el sector cultural. Lo primero, dar la bienvenida a todos los ponentes que están aquí en este Cibibos, como los que van a estar online vía Zoom y, como no, también a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales de ATEN, tanto en el Facebook Live como en el canal de YouTube. Este webinar lo queremos trasladar un poco, reflejar un poco la fotografía que desde el sector hacemos en las contrataciones públicas, y nos gustaría construir en ese aspecto, pues, reflejar las problemáticas y qué soluciones, tanto a nivel jurídico como de seguridad, podemos dar en ese entorno. En este webinar lo vamos a tratar en tres mesas, y la primera mesa va a ser desde el área técnica, una visión desde el área técnica, la segunda será desde la gestión cultural y la tercera ya derivada un poco más en esos fundamentos jurídicos y de seguridad. Sin más dilación, pues entramos ya en la primera mesa y me gustaría presentaros a los que van a componer esta primera mesa. Santos García Lautre, director técnico del Gayarre. Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. También tenemos con nosotros a Óscar García Valoria, representante de ATEN, una asociación recién construida con todo este tema. Bienvenido. Muchas gracias. Igual, Arratsaldeon. Y en esta mesa tengo que excusar la asistencia de Sayoa, de representante de Global. Entonces ella está confinada y por fuerza mayor, pues evidentemente pues no puede acudir a este webinar. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que bueno, que sea lo más leve posible ese confinamiento. Pues bueno, me gustaría un poco reflejar esa fotografía desde la parte técnica, qué cuestiones, ¿no? Cómo es el trabajo del día a día y qué cuestiones se pueden ver o valorar en este tema de la contratación. Santos, cuando quieras. Muy bien, bueno, gracias a ATEN, eskerrik asko, pues la oportunidad de explicar un poquito cómo hacemos el trabajo en el teatro. Entonces, pues bueno, yo cuando recibí la invitación a participar en esta charla, se me dijeron unas pautas un poquito acerca de lo que se quería ver, siempre enfocado hacia, como ha dicho Chuma, la contratación, se entiende, de técnicos, en este caso, ¿no? En el sector cultural. Entonces, bueno, mi labor como director técnico del Teatro Gayarre, pues es elaborar sobre todo unos planes de trabajo que permitan la ejecución de manera segura, eficaz y eficiente de los procesos de carga, montaje, desmontaje de equipos, pruebas, ensayos, funciones que componen la programación del teatro. Eso todo gira en torno a un documento que se llama la ficha técnica, que todos los técnicos conocemos bien, en el cual se concretan las necesidades técnicas de cada producción, necesidades de equipos, materiales, etcétera, necesidades de personal también técnico con sus especialidades correspondientes y los horarios en los que se va a hacer ese trabajo. Toda esta labor se realiza en un lugar concreto, que en nuestro caso es el Teatro Gayarre, y que por lo tanto dispone de unas instalaciones y de unos equipos que tenemos que asegurar que están en buenas condiciones de uso, de mantenimiento, y que no van a provocar, pues por el mero uso de los mismos, no van a provocar ningún daño, ningún riesgo al personal que allí trabaje, bien sean técnicos o incluso actores, claro, que también están en ese espacio. También, en ese sentido, pues yo me tengo que asegurar de que todo el que viene al Teatro Gayarre conoce los riesgos que de todas maneras hay en el teatro por trabajar allí, es decir, pues riesgos de poder caerse del escenario, por poner un ejemplo, al patio de butacas, que ese riesgo existe, como existe en este mismo escenario. Tengo que asegurarme de que toda esa relación de riesgos, la gente que viene, que nos visita, actores, técnicos, compañías, los conozca, y de la misma manera me tengo que asegurar de conocer cuáles son los riesgos que va a generar la actividad de montar una producción concreta dentro de nuestro teatro. Eso ya no corresponde a las instalaciones del teatro, sino que corresponde a la producción en sí. Cada una tiene sus peculiaridades, si se suspenden cargas o no se suspenden, bueno, etcétera, etcétera. Los recursos para hacer todo esto pues son dos como fundamentales, los equipos técnicos y las personas, el personal. Y proceden también de dos vías diferentes. Unas son las que pone el teatro propio, el teatro mismo, sus equipos y su personal,
que ahora explicaremos y ya llegamos al asunto de la contratación, y los que trae las compañías, vamos a generalizar con el nombre de compañía todo el que nos visita y entra al teatro, a hacer un evento, ¿no? Y ellos también traen las dos cosas, equipos suyos y también traen su personal. Estos son los recursos que nosotros empleamos. Bueno, nuestro objetivo cuando tramitamos la ficha técnica es que en 2 semanas antes de la ejecución de cada evento, esa ficha esté definitivamente conformada, que se sepan todas las necesidades técnicas, todas las necesidades de personal y horarios de trabajo. Y con esa misma antelación, la compañía subcontratada, la empresa subcontratada por el teatro para desarrollar la labor técnica, conozca también, con esa misma antelación, todos estos datos. Bueno, en esa ficha que utilizamos para comunicarnos la empresa subcontratada y el teatro, aparecen, como os digo, las necesidades técnicas, es decir, equipos, descripción de escenografías, montajes, etcétera, etcétera, los números de puestos técnicos necesarios, fijaros que digo puestos técnicos y no digo técnicos en este caso, porque no tiene por qué ser un solo técnico el que desempeñe la labor en un puesto técnico, y la cualificación, que eso aparece en el pliego de la cualificación de cada técnico, que eso aparece en el pliego que se ejecuta cada 4 o cada 5 años. Ahí aparece qué cualificación tiene que tener cada técnico que yo voy a solicitar en esa ficha técnica. Vamos a decir así, lo que es la descripción de un maquinista, de un eléctrico, de un técnico de audiovisuales, de sonido, de vídeo, en fin, una sastra, una maquilladora. También aparece ahí la duración de la jornada y los horarios, una estimación de los horarios que corresponden a los diferentes procesos. Pues bueno, por generalizar, carga, descarga, montaje, pruebas, ensayos, función, puede ser mucho. ¿Comida? Sí, la comida también está en esto, claro, está la comida, lo que no está es la pausa para el almuerzo, pero ya se sabe que si la jornada, el turno supera 5 horas, pues tienes 20 minutos para parar para eso. Entonces eso no aparece, porque lo ponemos cuando mejor viene, ¿no? Eso es. Entonces, sí que me gustaría indicar. No, bueno, yo tampoco lo sé. ¿El qué? Sí. Bueno, que se ha colado un poco el audio de... Bien, la empresa subcontratada tiene la posibilidad de distribuir esos horarios en turnos. Yo no los pido, los turnos. Bueno, a veces sí, depende, pero lo normal es que si la jornada resulta muy larga, ya aparece en el pliego, o sea que la empresa está capacitada para resolver esa jornada de trabajo en turnos. Y puede hacer, por ejemplo, un turno de mañana, de tarde o cualquiera en el cual sea razonable distribuir esa jornada de trabajo. Incluso noche, a veces, ¿no? Toca, porque no hay otros... Sí, bueno, montar... Sí, de eso... Sí, eso hablaremos después con lo de la problemática, pero lo que quiero decir es que yo pido una jornada que dure, por ejemplo, 12 horas, que es una jornada frecuente en el teatro, en nuestro teatro, pues de 9 a 2 y de 4 a 11. Eso se puede pedir en dos... pues, si lo estiman oportuno, la empresa subcontratada puede distribuir en 2 técnicos, por ejemplo, que por la mañana venga uno y por la tarde otro, ¿no? Esto se puede hacer. Bueno, aparte de todo esto, toda esta información que corresponde a los eventos de una semana se cuelgan en un tablón de anuncios que todos los técnicos que van a trabajar al teatro lo pueden consultar ahí y ver. Planos, fotos de escenografía, la relación de las necesidades técnicas, horarios, puestos que van a trabajar, todo esto aparece en cada semana. Lo ponemos colgado en el tablón y después... 2 veces al mes mantenemos una reunión, los técnicos encargados del teatro, y yo, en la cual analizamos pues, la quincena siguiente, lo analizamos detenidamente y sobre todo presencialmente. O sea, con la que haya la posibilidad de que haya intercambio de información, de que ellos aporten cosas que vean y que yo les consulte a ellos cosas que también necesito consultarles. Eso también lo hacemos con dos semanas de antelación a la fecha de cada bolo. Y aparte de todo esto, disponemos de una nube donde colgamos también esta información y la vamos actualizando. Es decir, hay una carpeta por cada espectáculo en la cual aparecen los horarios, los puestos de trabajo, necesidades técnicas, planos, fotos, etcétera, etcétera. Las vamos quitando conforme vayan pasando los bolos y vamos a la vez añadiendo los que van viniendo. De tal manera que ellos los pueden consultar también desde cualquier dispositivo móvil, ¿no? Bueno, aparte de esto, entraríamos ahora un poquito en lo que es la problemática
que yo veo, lo voy a intentar expresar desde la manera en la que funciona nuestro sector, ¿no? Entonces, para mí me parece que lo primero que me fijo es que hay una cadena, en Navarra por lo menos, muy común, o yo creo diría que es institución, ya sea Ayuntamiento o Gobierno de Navarra, que es la que dispone normalmente de los lugares donde trabajamos, este u otro. Fundación, que esto es muy popular en Navarra, lo de la fundación, crear un ente ahí público, no, privado, pero que tiene fondos públicos, con el cual se gestiona ese lugar que la institución cede a la fundación. Y después está, a nivel ya en el apartado técnico, ¿no? Estaría esa fundación tiene sus empleados, yo soy empleado de la Fundación Municipal Teatro Gayarre, y luego está la empresa de técnicos que está subcontratada, ¿no? Bueno, esto parece ser, para mí, en mi opinión, o sea, el sector cultural no es que sea precisamente un sector en el cual el dinero o los presupuestos pues sean abundantes, vamos a decir así. Seguramente no será ninguno, pero en el cultural pues seguramente todavía menos, ¿no? Entonces yo creo que esta especie de cadena, que igual en otros sectores, como puede ser, pues por ejemplo, un bar es un negocio privado, ¿no? Eso no hay subcontrata, no hay, ¿no? O la Volkswagen, ¿no? Que es una fábrica de hacer coches. Sin embargo, nuestro sector depende de dinero público, y si no, pues seguramente no podríamos hacer óperas, no podríamos hacer obras de teatro, no podríamos hacer, sobre todo me refiero a las artes escénicas, que es lo que más cerca está, ¿no? Entonces se crea este camino que os digo de institución, fundación, subcontrata, de tal manera que los empleados técnicos del Teatro Gayarre, por concretar, no son técnicos del teatro ni del ayuntamiento, son técnicos de una empresa subcontratada. Y esto ya, para mí es importante marcar esta vía, porque esta vía va a marcar una manera de trabajar después. O sea, este recorrido va a marcar una manera de trabajar. No es lo mismo eso que por ejemplo, el teatro, no sé. La Arriaga, por ejemplo, tiene personal, ¿no? Personal municipal. Sí, hay teatros que tienen personal propio, entonces lo gestiona ya directamente el ayuntamiento y nos saltamos alguno de estos pasos. Es lo mismo que en otras, como en educación, ¿no? Por ejemplo, en educación los maestros son personal propio del Gobierno de Navarra. No están subcontratados a una empresa que los... Entonces hay que preguntarse por qué eso pasa en algunos sectores y en otros no, y en otros hay que subcontratar. ¿Qué se consigue con eso? Eso es un punto que a mí me gustaría, sobre el cual se podría reflexionar, ¿no? Bueno, la petición de trabajo que hacemos nosotros a la empresa de subcontratación es una petición que se hace a demanda. Eso quiere decir que si tenemos 20 bolos en un mes, pues por cada uno de esos bolos lleva su ficha y yo pido el personal que se necesita para ese bolo. De tal manera que si en un mes hay 20 bolos, pues pido 20 fichas con su correspondiente desglose, pero si hay 5, pues pido 5 fichas. Y eso es lo que yo pido y lo que luego la empresa me va a facturar, el trabajo que va a haber. Sí que es cierto que en el pliego hay una estimación de cuántos bolos hay al año, ¿no? Pero tampoco hay una explicitación muy exacta de qué distribución tiene eso durante el mes. Lo digo porque esto también tiene influencia, yo creo, a la hora de hacer una organización del trabajo, de jornadas, etcétera, etcétera. Y del propio servicio, las afecciones que puede tener el servicio. Sí, o sea, en este camino que os he indicado antes de institución, fundación, subcontrata, pues reconozco que para la fundación es muy cómodo pedir, yo necesito hoy 5 técnicos, sin especificar, de 9 a 2 y de 4 a 11. Y mañana también. Y ayer también los necesité. No, pero pues es que son 12 horas de trabajo 3 días seguidos. Sí, no, yo necesito esto. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que la subcontrata es la que se encarga de resolver esa ecuación, ¿no? Es la que se encarga de resolver esa ecuación, es la que tiene un acuerdo con sus trabajadores y es la que dice, bueno, pues hago turnos, o hoy va uno y mañana va otro, o contemplo que una jornada que se pase de tantas horas es una jornada, en fin. Eso es lo que se evita uno cuando es fundación y no tiene personal a su cargo. Le pasa la pelota al siguiente. Le pasa la pelota al siguiente, que en este caso es la empresa subcontratada. Y la empresa subcontratada, si estuvieras ayudado, lo podría decir, vale, pues resuelve este asunto. Bueno, a ver... Yo creo que igual todas estas cosas podrán... que las reflexiones hayan estado. Yo creo que es un recorrido un poco por la coordinación técnica en un espacio escénico
se han derivado cosas muy curiosas, ¿no? Sobre todo eso que comentabas sobre de la institución, fundación o cómo se puedan amparar todas esas cuestiones. Hay que recordar que además esas fundaciones son todas reguladas, vamos a decir, de un patronato que es político, que depende completamente esa gestión de esa... Si me dejas una sí, sola sí, sí, por cosita favor, más, claro. nada más añadir, Sí. que es una cosa que yo creo que la cultura en la cual la cultura que tenemos nosotros, este sector, para desarrollar nuestra labor, es una cultura muy, bueno, es una manera de trabajar muy comprimida. Muy comprimida. O sea, por ejemplo, es muy frecuente que en el Teatro Gallarre un bolo se haga a las 8 o 9 de la mañana, se descargue, a las 12 de la noche esté desmontado y la antelación con la que trabajamos para preparar, para planificar, para prever, es esto muy corta, es muy cortita. Trabajamos con muy poca antelación, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, todo esto hace que surjan imprevistos, que hace que surjan, que sea muy difícil planificar a tiempo, etcétera, Con lo que etcétera. conlleva para la conciliación familiar, para las personas Sí, que bueno, en ese sentido tienen que para estar la ahí, ¿no? planificación familiar Es decir, y para el resto de las condiciones. Y esto se pone de manifiesto bastante, en mi experiencia que tengo yo en el Teatro Gallarre, que no es que sea un teatro de una capital muy grande, pero se pone de manifiesto claramente cuando vienen compañías o bien que están más estructuradas o bien, sobre todo, de otros países europeos, ¿no? Claro. Donde todas estas cosas que nosotros estamos acostumbrados, adaptados a hacer en poco tiempo... Mal acostumbrados, sí, mal acostumbrados, bueno, no sé, yo no voy a decir mal acostumbrados. Nosotros nos adaptamos a lo que hay, porque no es solo cosa de los técnicos ni del teatro, sino es también de las compañías, de cómo trabajan, de cómo venden sus bolos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando viene una compañía extranjera, pues estas cosas de repente no pasa. De repente, en vez de montar el bolo en un día, montas en 2. Sí. Y no hay otra manera de hacerse. Eso quiere decirse que en otros lugares hay unas condicionantes que ya han superado y que nosotros no, y que dicen, pues bueno, pues entonces, o esto se hace así o no es que no vamos. Queda clara la exposición un poco de los pequeños problemas, ¿no? De los problemas que tiene en este asunto, ¿no? Digo, como decía, es un recorrido por la coordinación, cómo está determinado un poco esa parte de control o de gestión, ¿no? Tanto de la fundación y tal. Hay preguntas y reflexiones ya un poco que uno se debería hacer, ¿no? Y es verdad que lo comentabas, no pasa en ningún sector esto, pasa nada más en el sector cultural. Es decir, ¿qué pasa? Que hay licitaciones que llevan 20, 30 años haciendo sobre un servicio. Evidentemente ese servicio ya es un personal necesario, supuestamente, ¿no? Pues eso mismo creo que queda en entredicho, ¿no? En esa cuestión. Sigamos avanzando. Óscar, ¿qué nos tienes que decir, ¿no? Desde ese perfil técnico, de las cosas que nos pueden incidir, de las cosas que, bueno, los problemas que surgen, ¿no? En el día a día de nuestro trabajo, en las contrataciones. Sí, pues eso voy a hacer un poco una reflexión sobre mi propia vivencia personal, trabajando como técnico de compañía y como técnico de empresa, ¿no? He andado trabajando de las dos maneras y luego también hablamos, bueno, entre todos los compañeros comentamos un poco la situación general de los sitios y voy a hacer unas reflexiones generales de lo que nos encontramos cuando vamos a los escenarios a trabajar, ¿no? Que es la realidad. No voy a entrar mucho en normativa ni cómo se debería hacer ni nada, sino voy a intentar hacer un reflejo de lo que nos encontramos, del día a día que nos encontramos y de las dificultades que nos encontramos, dependiendo de qué espacios y qué sitios. Hay distintas dificultades en el trabajo. Lo primero, como decías, Santos, antes, son la cantidad de horas de trabajo en muy poco espacio. No tenemos... tenemos que hacer todo el trabajo que tenemos que hacer en 8, 9, 10, 12, 14 horas, ¿no? Entonces son jornadas bastante largas, con lo cual creo que ya genera un problema a la hora de la contratación del personal, quiero decir, o sea, porque todos los demás trabajadores del mundo hacen 8 horas y nosotros nuestra jornada son 12, ¿no? Entonces, pues ahí ya tenemos un primer problema. ¿Qué más cosas nos encontramos? Depende de qué espacios. Cuando llegamos a algunos centros nos encontramos con que hay poco personal. Para la carga de trabajo que tenemos hay poco personal, no en todos los centros. Voy a decir cosas generales. Hay en espacios escénicos que están gestionados de una manera más profesional o con más conciencia y no tenemos esos problemas. Pero hay otras casas de culturas y espacios más pequeños, reducidos, donde sí que nos encontramos con varios problemas. Uno son adaptaciones de espectáculos que llevamos diseñadas para un formato medio, no vamos a hablar del formato grande, formato medio y formato pequeño. Entonces llevamos unos diseños en formato grande
Cuando eso hay que meterlo en un formato pequeño, ahí tenemos un problema bastante grave. Lo que en un espacio idílico o estupendo haríamos en 6 horas de montaje, cuando llegamos y tenemos que reinventarnos todo el espectáculo y readaptar todo lo que hemos hecho, pues se nos alargan los trabajos de 6 a 8, 9 horas y vamos con la lengua afuera. Ahí hablo como técnico de compañía ahora, como lo que nos podemos encontrar por ahí. Entonces, ahí, ¿cómo se puede solucionar estas cosas, ¿no? En la Super Bowl montan un escenario en 15 minutos, un escenario gigante, donde toca U2, ¿sabes? Entonces, si ellos pueden hacer eso en 15 minutos, pues nosotros igual tenemos que mirar un poquito a ver por qué lo consiguen, ¿no? ¿Por qué lo consiguen? Porque no es magia ni nada, es una planificación, lo que hablabas tú antes de los espectáculos, ¿no? Que vienen de algunas producciones extranjeras. Están muy planificados, cada persona hace una cosa, cada persona toca un flycase, toca un cable, toca un tal, y entonces se monta y se desmonta en 15 minutos, y por eso se puede hacer. Nosotros podemos hacer, no digo que haya que haber una persona por cada enchufe o por cada aparato, pero si hay 3 disciplinas, tienen que haber 3 técnicos, ¿no? El de sonido, ¿no? Porque las artes, en compañía pues siempre está el vídeo, el sonido y la iluminación, ¿no? Y la maquinaria. ¿Vale? Son 4 elementos en los que se están moviendo y tiene que ser una coreografía casi perfecta, que no se moleste nadie a nadie, para en el poco tiempo que hacemos los trabajos que queden bien. Entonces, a eso voy, que es muy importante que haya personal técnico que ayude a las compañías. Las compañías llevan un técnico, a lo mejor 2 técnicos, un operador de sonido, de vídeo, luces, maquinaria, depende del formato, ¿no? Pero en los centros donde vamos a trabajar tiene que haber personal que nos ayude a desarrollarlo, porque además cada casa de cultura tiene un montón de peculiaridades, ¿no? Que puede ser el mejor técnico del mundo y venir a un espacio súper pequeño y si no sabes que este enchufe no va, pues ya la has liado, ¿sabes? ya no llegas, ¿no? Entonces ese es otro problema que tenemos. Luego, aparte de jornadas conduciendo, desplazamiento, vuelta, pues eso, de jornadas de 16 horas pues eso, pues que son duras y al día siguiente otra vez. Todo esto... No sé si hablar de la conciliación, hablaremos más adelante, pero para una persona que ya tiene familia y esas cosas, pues es una puñetera locura. Conciliación, te llaman de un día para otro, oye, que ha salido tal fecha. Pues eso, yo llevo 3 semanas moviendo fechas porque se van cayendo. También ahora entiendo que con la situación del COVID y tal, pues es un momento complicado, pero se van cayendo, se van moviendo fechas y hace difícil, ¿no? El conciliar ya solo la parte profesional, ya no hablamos ni de la personal ni de la familiar. ¿Qué más cositas nos encontramos en los espacios? Claro, al estar tan reducido de personal, muchas veces nos encontramos con que si nos atiende solo un técnico y yo estoy programando la mesa o estoy retocando lo que sea y el técnico tiene que subirse a la escalera, no hay nadie que le sujete la escalera. O sea, eso es, o sea, vamos, es como primordial, ¿no? La seguridad tiene que estar ante todo, ¿no? Muchas veces vamos tan apretados de tiempo que no puedes pensar todo lo bien que tienes que pensar la seguridad, ¿no? O sea, si vas con más tiempo y va más personal, las cosas se hacen más despacio y se hacen bien. Y es lo que digo siempre, está todo inventado, vamos, o sea, que es que se lleva mucho tiempo haciendo, pero requiere de planificación, de organización y de personal. Depende de la carga de trabajo. Y esas máximas hay que tenerlas en cuenta. Y hay que tenerlas en cuenta tanto los directores técnicos o la persona que se encarga de la gestión de la parte técnica de los propios espectáculos que se traen y también por parte de los programadores. Los programadores tienen que saber también qué están programando y no solo la parte artística, sino lo que conlleva el llevar a tu espacio escénico esa propuesta, ¿no? Muchas veces que es verdaderamente difícil y muchas veces que te encuentras con problemas hasta sin más para que te pongan personal de carga y descarga para descargar una furgoneta que va hasta arriba de material. Entonces, pues eso es otro factor que me parece muy importante, que no habría que escatimar y esa sería la mejor prevención de riesgos que podemos tener, que se pueda desarrollar el trabajo como hay que hacerlo, no deprisa porque no llegas, porque puede pasar una vez que vayas al límite y bueno, pues saldrá el bolo. Desde luego que siempre va en decremento la calidad del producto, porque tienes este tiempo de aquí y tienes que acotar. Tengo este tiempo para enfocar, este tiempo para el sonido, este tiempo para el vídeo, y si te vas de esos tiempos ya no llegas. Entonces, pues vas eliminando y al final, pues eso
No, esto un poco de supervivencia, ¿no? Un montaje al final de supervivencia. Si tienes que ir así, pues vas con la lengua afuera y eso es un... Y bueno, yo creo que esa es un poco la fotografía, ¿no?, de lo que está sucediendo un poco a esa visión técnica. Y es verdad que, bueno, cuando hablamos de esa cadena de valor, ¿no?, y hablamos de cultura, y hablamos ahí, habría que incidir también en el tema presupuestario, que creo que es una parte fundamental para que esa misma cadena de valor sea rica en todas las cuestiones. El conocimiento también, como decías, ¿no?, de lo que sucede en el pie de escenario, en el trabajo técnico y en esa cuestión. Evidentemente, el programador, yo entiendo pues que quiere programar sus cosas, y eso es así, y eso es loable. Sí, todo se puede hacer, es lo que te Sí, digo. sí, sí, todo no. se puede hacer, pero si programas esto en esto, tienes que saber que pues, un día de premontaje vas a tener que tener, o que 2 o 3 personas más para Ahora que ayuden a hacerlo. ahora hablaremos con ellos, porque imagino pues que esas partes económicas igual son las que también inciden en todas esas cuestiones, y bueno, y ahí veremos un poco también lo que nos tiene que contar, ¿no? Y para esa pasaremos ya a esa segunda mesa. Y en esa segunda mesa pues contamos con Ángel García Carreño, de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra, y contamos también con Nieves Beloki Ros, representante de la Red de Teatros de Navarra. Entonces creo que ya queda un poco, ya hemos iniciado esta pequeña fotografía, y analizaremos un poco desde ese punto de vista, desde la gestión, desde la programación y desde los propios espacios de la red, ¿no? Entonces, cuando quieras, Ángel. Perfecto, gracias por la invitación a TEN. También gracias por vuestra defensa del sector, ¿no?, de la cultura, en este caso de los compañeros de los técnicos que estáis en los eventos culturales de Navarra, ¿no?, que estamos pasando ahora todos una situación pues, muy complicada, ¿no? Agradecer también a Nieves, que me acompaña hoy aquí. Es una referencia para nosotros, para los gestores culturales, y además es compañera de la asociación, ¿no? Yo voy a trascender un poco lo que es el sector del espectáculo, voy a dirigirme también un poco a lo que es el sector de la cultura, los sectores de la cultura, y voy a intentar no dar tantas respuestas, sino igual plantear unas preguntas, ¿no? Entonces he estructurado una intervención muy breve, por el tiempo que tenemos, en 3 partes. La primera tiene que ver con la defensa que hace CUN a día de hoy del valor de la cultura, que me parece que hay que reafirmar y que hay que luchar por ello. En segundo lugar, hablaremos de la cultura y de los sectores de la cultura hoy frente a la crisis del COVID, que creo que es muy importante. Y en tercer lugar, me voy a aventurar a unas reflexiones muy personales sobre cómo creo que tiene que adaptarse cada agente cultural de cara al futuro, ¿no?, para salir un poco de esta crisis, que no es tan crisis del COVID como la crisis permanente que comentabas, por ejemplo, tú, ¿no? La cultura aporta un sentido crítico y formación. Ayuda a crear una sociedad más democrática y con mayor capacidad de progreso y adaptación. La cultura debe ser motor transformador para lograr una mayor cohesión social y herramienta contra la desigualdad. CUNA trabaja desde hace 30 años por el reconocimiento, la dignificación social y la regulación de la profesión del gestor cultural. Para lograr sus objetivos colaboramos activamente con, entre otras, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra y la Federación Estatal de Asociaciones de Gestión Cultural de Profesionales. Fruto de este trabajo, se consiguió que en el Parlamento de Navarra aprobara este 2020 una moción que instaba al Gobierno a impulsar un proyecto de ley foral de profesionales de la cultura. La participación y acceso a la vida cultural en esta comunidad, además, es un derecho desde la entrada en vigor de la Ley Foral 1/2019 de Derechos Culturales de Navarra. Esta norma debiera servir al sector cultural para revisar las oportunidades reales de acceso y participación activa en la vida cultural, abordando las desigualdades socioeconómicas de género y de origen. Por todo lo citado, creo que CUNA siempre hemos defendido que los equipamientos, programas y servicios de la cultura los gestionen los profesionales de la gestión cultural. La crisis sanitaria y social de la COVID ha golpeado fuertemente al sector de la cultura, con la suspensión y cierre de equipamientos y programas. Cientos de profesionales miramos al futuro con mucha incertidumbre. El factor miedo es una amenaza muy silenciosa. Los públicos culturales se han visto obligados a dejar de asistir a eventos y aún sigue habiendo cierta inseguridad a la hora de participar en las actividades. Se deberán promover estudios que midan el impacto de la crisis, que ofrezcan una mirada global a nivel macro, con estimaciones como el impacto del PIB en el empleo y en las empresas, y una mirada concreta por cada sector, de acuerdo a sus características. Desde CUNA hemos preparado un diagnóstico que presentaremos en breve, con el objetivo de identificar con la mayor concreción posible el perfil del gestor cultural que trabaja hoy en Navarra, así como las competencias genéricas y específicas que requieren un contexto de tanta transformación en el sector. Se hace imprescindible una mayor inversión en cultura, promoviendo incentivos fiscales y apostando por las empresas culturales y creativas. Es importante también incrementar las ayudas para la investigación y la creación y trabajar para que la autoría sea considerado un producto finalista. La cultura debe considerarse como un bien prioritario, con el fin de dotarla de un sentido de emergencia que facilite el acceso a fondos extraordinarios europeos. Se hace necesario, por tanto, asegurar que los recursos disponibles permitan tanto la supervivencia de las organizaciones como su capacidad de ofrecer procesos y actividad. Y bueno, enlazando con lo que decís, añado que también con calidad, ¿no?
Las organizaciones culturales, en mi opinión, deberían realizar un mayor trabajo en cuanto al desarrollo de audiencias. Ya había poca demanda en las actividades previas a la crisis del COVID, aunque bueno, con Nieves seguramente debata de este tema, ¿no? Ahora es necesario, además, llegar a nuevos públicos, desarrollando programas de mediación cultural, modificando horarios y aplicando cambios en aspectos como la monetización o el acceso. También se deberá trabajar en el diseño de planes de cultura digital, que permitan a los equipamientos culturales ofrecer sus propuestas en nuevos formatos y que debían ir acompañados de acciones para disminuir la brecha digital y generacional. La ciudadanía pre-COVID ya exigía actividad cultural más novedosa, más innovadora y más contemporánea. Ahora, además, exige otros modos de acceder a ella. Para terminar, algunas consideraciones sobre el futuro del sector. Los y las profesionales de la gestión cultural deberán adaptar sus competencias a un escenario caracterizado por la creciente digitalización, cambios de paradigma de consumo cultural y trabajo en red. Las organizaciones culturales harán bien en elaborar sistemas permanentes de observación y análisis para ofrecer datos y argumentos que identifiquen fortalezas y debilidades. Habría que mejorar las políticas culturales públicas, exigiendo un mayor compromiso e interés hacia la cultura, trabajando con planes a muy largo plazo y con una gestión profesionalizada y despolitizada. Habría que trabajar en modelos de sociedad distintos, que pongan en el centro a las personas y al territorio. Se debería incentivar la financiación de la cultura. Se hace necesario encontrar un equilibrio adecuado entre la inversión en estructuras, procesos y actividades. Los equipamientos culturales deberían apostar por la inclusión y la accesibilidad, tanto funcional como cognitiva, en sus contenidos, pero también en sus espacios. La sociedad va a necesitar más espacios para el análisis y la reflexión, y querrá participar más en ello. Se debieran explorar nuevas formas de colaboración, subrayando la innovación social, la educación, el empoderamiento de las personas o la generación de empleo entre los jóvenes. Por último, creo que es imprescindible trabajar por la regulación de todos los sectores de la cultura, tomando como referencia modelos como el sector audiovisual, que lo ha hecho muy bien. Gracias. Vale, pues oye, creo que es impresionante, el manifiesto es increíble. Creo que sí que es verdad que la cultura democratiza y tenía que ser así. Todos contemplamos la cultura como un bien esencial, ¿no? Y en ese aspecto, cuando uno se contempla como bien esencial, determinaría que tendría que tener todas sus estructuras bien establecidas. Y en este caso, pues tristemente no es el caso. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que un poco remarcar un poco las cuestiones y para eso hemos venido un poco a este webinar. Pues ya nos dirás, Nieves, todo tuyo. Adelante con tu reflexión. Vale, bueno, yo gracias a TEN y también a la RTN, a la Red de Teatros de Navarra, por haber confiado en mí. Realmente no me siento voz de la Red de Teatros de Navarra. Yo he intentado hacer una reflexión no desde mi realidad, pero inevitablemente conozco mi realidad y voy a hablar desde ahí, ¿no? Desde ahí y desde ser una persona que lleva en el ejercicio de la profesión pues cerca de 30 años, ¿no? La red de teatros, me gustaría también poner un poco el foco en quiénes somos, ¿no? Actualmente somos 33 ayuntamientos que están dotados de un equipamiento escénico que permite la exhibición de propuestas profesionales, ¿no? De artes escénicas y musicales. Pero dentro de esos 33 ayuntamientos hay desde municipios con 1.500 habitantes hasta municipios como Barañáin y Tudela, ¿no? Que son dos casuísticas diferentes a todos los niveles, desde población, oferta, demanda, recursos económicos, etcétera, ¿no? También puedo hablar que en estos 30 años de ejercicio de la profesión, yo lo que sí he observado es que la evolución de la contratación pública de servicios de asistencia técnica a espacios culturales municipales en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento exponencial en cantidad. Otra cosa sería la calidad, de la que sí eso ya hablaremos después, ¿no? Y ya esto es una cuestión personal. Creo que la relación que tenemos que tener nosotros, gestores culturales, que somos el enlace entre a vosotros que no se os ve y lo que el público y los políticos ven, es decir, el resultado de nuestra gestión, y como público, como políticos que reciben un poco el producto de lo que hacen los técnicos de su municipio, tiene que ser una relación basada en la honestidad y en la buena voluntad, en el sentido de que lo que no quiero para mí como profesional no lo tengo que querer para otro profesional del sector, ¿no? Eso me parece que es clave, situarse ahí como gestor. Y ahora igual un poco por hablar en términos así de lo que es vuestro trabajo, yo hablaría de luces y sombras, ¿no? De iluminación en este tema. Las luces, desde 2013
a la red de teatros de Navarra se han incorporado progresivamente ayuntamientos, que ya llegando actualmente a un total de 33 en una provincia como Navarra, que está muy bien dotada en relación a otras provincias, y esto es algo que nos transmiten las compañías de fuera cuando vienen. Yo señalaría 2 hitos en este sentido desde el punto de vista de la asistencia técnica a los espacios escénicos. Uno es que ya desde la creación de la red de teatros en 2013, en sus estatutos, en el título 2, que habla de cuáles son de las entidades socias, que recoge cuáles son los requisitos para ser socios, en su artículo 7 dice expresamente disponer de un espacio escénico equipado mínimamente desde el punto de vista técnico. Y a continuación dice disponer de un servicio de asistencia técnica a la sala mediante personal propio, mediante contratación externa propio o contratación externa del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que supuestamente 33 socios han aceptado estas condiciones para estar ahí. Otro hito en ese sentido es que el Gobierno de Navarra, dentro de sus convocatorias de ayudas a las propuestas escénicas, a la programación de propuestas escénicas en los municipios, la convocatoria que ahora se denomina Udal Platea, también recoge justamente estos mismos criterios. Para que los ayuntamientos puedan optar a subvención para la programación que hacen, deberán tener como requisito tener un equipamiento escénico determinado, mínimo, y además tener una asistencia técnica especializada, bien por una contratación externa o contratación directa. Esto ha generado, más otras cuestiones, el crecimiento de compañías, la profesionalización de las compañías y tal, el hecho de que hayan emergido empresas y profesionales en el sector y que en este periodo hayan crecido y se hayan afianzado con todas las lagunas que veremos ahora, que sería un poco la parte de las sombras, ¿no? A esto yo añadiría la nueva ley de contratos revisada que se hizo en la anterior legislatura y que recoge cláusulas sociales que deberían servirnos a los ayuntamientos y a los profesionales que trabajáis en las empresas para mejorar las condiciones que prestáis en vuestros servicios a través de la contratación pública de la asistencia técnica. Y esto me parece que es muy importante porque la administración, existe una administración paralela que son las empresas de servicios, de las que generalmente, si no pones ese foco de la honestidad, no te das cuenta y no lo ves, ¿no? Las sombras, esto que he dicho, que puede sonar muy bien, lo cierto es que yo lo que detecto es que desde la red de teatros, incluso desde el departamento con su convocatoria Udal Platea, no se supervisa con rigor el cumplimiento de estos requisitos iniciales exigidos para ser socio. Tal vez se deba a que la definición es imprecisa. Asistencia técnica, que queda ahí en una especie de saco de tal, que es asistencia técnica. El que me hace la taquilla, el que pone el puesto para vender palomitas, el conserje, el técnico, el gestor cultural, que va ahí. Sí, o sea, eso requiere especificación y sí, bueno, yo, si quieres comento y luego lo comentamos, ¿no? Esa me parece que es una de las sombras. Otra es que desde los ayuntamientos hay desigual compromiso con la profesionalización y realización de estos servicios con garantías de calidad y seguridad. Y a esto contribuimos todos, desde los profesionales de la gestión cultural, desde las compañías, que a veces no pueden quejarse porque peligra su contratación, asisten a sitios donde no hay condiciones ni de seguridad ni de trabajar con unos mínimos, pero claro, si se quejan, pues a ver si no me van a volver a llamar. Esto se genera una situación perversa. Y yo creo que sería necesario hacer un estudio diagnóstico entrevistando anónimamente a las compañías para conocer el estado de la cuestión en Navarra. Se me ocurre proponer, ¿no? Yo creo que es buena en comparación con otras cosas, como todo, pero totalmente mejorable. Creo que hay que corregir desviaciones, intrusismos, definiciones de esos perfiles, etcétera. La ley de contratos y las cláusulas sociales, mi experiencia es que son de difícil aplicación y concreción. O sea, yo he tenido dificultades y os aseguro que tengo voluntad de incluir cláusulas sociales en los pliegos que saco, sean de estos o de otros. Cuesta. Se acaban convirtiendo en que empresas más grandes tienen la capacidad de que una empresa externa les haga un plan de conciliación que quizás lo presentan ahí, vete a saber luego si se cumple o no, pero han podido pagar eso y lo han hecho. Si se presenta un autónomo, una empresa pequeña tiene dificultades, bajo mi punto de vista, para poder eso. Incluso yo agradecería, ya que vamos a tener a una persona que ha participado en la elaboración de esa ley, que nos ayudasen a cómo recoger cláusulas aplicadas a estos
contratos en concreto y que se puedan medir y cuantificar. Una óptica personal es que los ayuntamientos, a través del área de intervención, sacan pliegos con valoraciones fundamentalmente económicas. O sea, nosotros tenemos una verdadera lucha porque eso no se dé. La competencia tira los precios. Los contratos no recogen contingencias como el COVID, necesidades de regulación, etcétera. Hay continuas injerencias profesionales, conserjes, gestores, aficionados que hacen la función de asistencia técnica en las salas. Esto creo que tiene que ver también quizá con una falta de definición del perfil profesional y sus competencias, que eso también fue una cosa de la que adoleció nuestra profesión en sus orígenes. Y también habrá que trabajar por definir eso y definirlo en los pliegos. Perspectiva de futuro, y con esto ya acabo. Creo que sí existe la perspectiva de incluir este ámbito dentro de los servicios de cultura. O sea, creo que esta perspectiva está, o sea, ya se ha visualizado que eso es necesario. Creo que la crisis del COVID ha hecho que se os visualice más. Dentro de lo negativo, creo que hay más conciencia de quiénes son esos que han salido vestidos de negro y dónde están y qué hacían, ¿no? La perspectiva de los presupuestos, que era una de las preguntas que planteabais, claro, yo no puedo hablar en términos generales, ¿no? Destinados a cultura hablo de lo que me atrevo a vaticinar, pero supongo que se verá afectada de una u otra manera. Pero igual nos sorprendemos y se deriva actividad de calle, eventos de tal, a eventos de sala con formatos que yo estoy teniendo la impresión de que se perciben como más seguros. O sea, que también esta evolución no sé por dónde tirará, ¿no? Y no sé, quería acabar un poco en el sentido de que o sea, que yo creo que hace falta hablar las dos partes, porque una de las cuestiones más complejas es una relación honesta entre las dos partes, también por nuestra parte, porque todo el tema de las horas, de visualizar un poco todo eso, también para nosotros es difícil a veces el control de eso, porque nosotros tenemos una responsabilidad de control. O sea, a mí el ayuntamiento me dice, tú tienes que controlar este servicio que hemos adjudicado a esta empresa y tienes que controlar para que sea real lo que hacen, no facturen más horas que las que son, facturen las que son, se hagan bien. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Se cuantifica con bolos más o menos horas? ¿Se cuantifica con horas de trabajo? ¿Cómo? Quiero decir que ahí también hay temas para esto, ¿no? Eso tendría que ser. Sí, pero bueno, igual. Un estudio independiente, ¿no? Que marcará un poco cuántos técnicos hace falta para determinado bolo con determinada planificación, ¿no? Hacer unas tablas y luego ya el seguimiento. Pero hay que poner ahora entraremos en debate en todas estas cuestiones. Pero hay que poner el foco en el que estamos hablando de municipios de 1.500 habitantes y municipios, o sea, no puede haber café, o sea, no puede ser el mismo café para todos, eso es imposible. O sea que... Sí, yo creo que en ese ejercicio de honestidad, ¿no? Y creo que aquí ahora mismo nos encontramos partes, ¿no? Tanto la parte técnica, dirección técnica, como parte de teatro, gestores. Y este webinar trata un poco sobre esto, ¿no? De cómo podemos construir, ver esos problemas y ver cómo podemos solucionarlos. Comentabas, ¿no? Que la ley de contratos públicos puede ser una de las soluciones. En ese ejercicio de honestidad, ¿no? De decir cuánto servicio tienes que pagar por velar también por ese dinero público, que hay que hacerlo también, eso es evidente, pero hay que hacerlo en los dos sentidos, tanto en el velado del gasto como el que ese dinero sea efectivo y no incumpla ciertos derechos laborales de las personas que estamos trabajando ahí, ¿no? En esas cuestiones pues creo que tenemos que empezar a incidir y a trabajar y a desarrollar y a establecer esos cánones, ¿no? Esos medidores de control para que eso se establezca de alguna manera. Comentabas una cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Sobre todo el tema de la subvención de Udal Platea, ¿no? Pues que determina ciertas condiciones, ¿no? Y lo hilo un poco, ¿no? Pues y creo que lo he hablado contigo, ¿verdad, Nieves? En este sentido, de decir, bueno, si somos un espacio esencial, podemos derivar, en vez de esa concurrencia competitiva que se establece en Udal Platea, como vamos a decir, un convenio de financiación, porque somos un espacio, somos entidades, los teatros son entidades, vamos a decir, esenciales, ¿no? Como puede tener servicio social de base, los servicios sociales de cada entidad local, convenios de financiación que marquen unos ratios, que marquen unos parámetros y que marquen una serie de condiciones. Se puede establecer de esa manera. Ahora, para también ese tratamiento jurídico sobre todo este tema, vamos a tener en la tercera mesa, creo que nos van a dar respuestas sobre todo el tema, vamos a decir, tanto jurídico como de seguridad, sobre estas cuestiones,
tenemos a Jordi Planas, los tendremos vía Zoom, ¿verdad? Telemáticamente, Jordi Planas Vendrell, director del STAE, del Institut del Teatre, y tendremos a Santi Lesme Stavalegui, consultor especializados en cláusulas sociales en la asesoría de par en par. Vamos a dar paso a Jordi Planas para que nos explique un poco esa visión desde los parámetros de la seguridad en los espacios escénicos y cosas se pueden incluir. Cuando quieras, Jordi. No sé si Hola, buenas tardes. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por tener la atención de invitarme a este webinar. Para mí es un gran placer, una satisfacción estar con vosotros. Y agradezco públicamente la paciencia a Felipe Pérez, que me ha aguantado hasta lo indecible. Así que, Felipe, gracias. El tema que me proponía Felipe dice: tenemos que hablar de los contratos públicos y la prevención de riesgos. He estado atento a lo que ibais hablando hasta ahora y, claro, van saliendo los detalles, lo concreto, la concreción, que si la planificación, que si el número de técnicos, que si el material que tenemos, que si deberíamos que ser 7 y somos 5, o tenemos que tener 5 horas y somos 3. Y en realidad ha habido una expresión que ha dicho el compañero que me ha gustado mucho, dice: y en realidad esto no es magia. Pues sí, señor, esto no es magia. Y por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista, y me pongo aquí en mi condición de técnico de prevención, todo tiene truco. Todo tiene truco. ¿Y cuál es el truco? Lo que nosotros decimos prevención, prevenir, trabajar antes, integrar la prevención, colaborar, trabajar y hacerlo bien. En realidad, las buenas prácticas profesionales son prácticas seguras. Y si hiciéramos buenas prácticas profesionales, seguramente no estaríamos hablando de los términos en los que estamos hablando. Dice el título de la jornada: Código de buenas prácticas en la contratación del sector cultural. Yo me digo para mí mismo, ¿será que existen malas prácticas? O cuando menos, prácticas mejorables. Bueno, para ser prudentes, dejémoslo ahí, prácticas mejorables. Y la reflexión que me hago es decir, ¿y si son malas prácticas, será que inciden negativamente en el sector? ¿O es que se mantienen porque alguien sale beneficiado? Y no lo digo con segunda intención, ni mucho menos, lo digo simplemente para hacer un análisis de los stakeholders, de la gente que tiene interés en nuestro sector. ¿Quién se beneficia de determinadas condiciones? Y repaso, vamos a ver, las compañías de sus artistas, pues cuando hablamos de la precariedad de los técnicos, de la precariedad de la seguridad, de las condiciones económicas que no quiero ni mencionar, parece que no se benefician mucho. El propio personal técnico, bueno, subsiste, ¿no?, con el salario que cobra, pero no os parece que se beneficie mucho. Las empresas de servicios, algunas quizás sí, algunas prácticas todos conocemos, pero yo diría que en general tampoco. La administración pública, ¿es eso lo que quiere? ¿Está para hacer eso? ¿Está para obtener este resultado? ¿Debería aspirar a otra cosa? Y finalmente, el público, ¿realmente el público sale beneficiado de tener una entrada, si es que la abona, 10 euros más barata y tener un espectáculo que no tiene condiciones ni esa calidad que persigue? En realidad, tengo un poco la impresión de que estamos en una carrera, diría como pollo sin cabeza, y no sabemos a dónde vamos. Y me pregunto, ¿por qué está la administración pública en este negocio? Porque estamos hablando de contrataciones de la administración pública. Y ojo, la administración pública es el principal agente económico en nuestro sector, a mucha distancia de toda la industria privada. Es la principal tenedora de teatros, de ella vienen las subvenciones al sector, subvenciones directas, subvenciones indirectas, vía excepción de impuestos, en fin. Por lo tanto, cuidado. Más instintivamente nos volvemos hacia ella pidiéndole, ¿no?, que reaccione, que nos acoja, que nos escuche, etc. Y claro, yo tengo una pequeña teoría, igual seguramente un poco maliciosa, y tengo la impresión de que a menudo la administración pública es un agente de precarización del sector. Y siendo que su función sería tener un sector del espectáculo en vivo y la cultura fuerte, dinámico, creativo, en fin, todo lo que queráis. Además, con una amplísima incidencia en el PIB, quiero poner aquí decir que el sector cultural es el primer sector en Inglaterra en el PIB y el segundo en Francia, después de la industria automóvil. En España no quiero ni pensar si somos el segundo sector o el quinto. En realidad, la administración, ¿qué hace para tener eso? Creo que a veces determinadas políticas de contratación, por ejemplo, o de subvención, en lugar de fortalecer el sector, lo van debilitando.
Yo quisiera hacer esta llamada a la Administración a que cada uno con nuestra actuación diaria en realidad estamos contribuyendo a la precarización del sector. Y precarización del sector quiere decir peor espectáculo, peor calidad. Tú no puedes tener lo bueno, bonito y barato siempre, y las cosas no hacen por magia. Y si quieres tener buenos técnicos, tienen que ser técnicos profesionales, formados, seguros en su puesto de trabajo, que no se nos mueran mientras trabajan. Lo mismo vale para los artistas, lo mismo vale para... Claro, uno de los elementos claves, porque esto que estaba diciendo puede extenderse a toda la política de la administración pública respecto a la cultura, es cuando hablamos de la política de contratación. Según cómo contrate, obtendré unos resultados. Las leyes de contratación suelen decir cosas como, ¿cuál es el objetivo de la ley de contratos? Obtener la mejor relación calidad-precio. Y lo que no está tan claro es a costa de qué se obtiene mejor precio. Porque si queremos mantener la calidad, o intentarlo, la disminución del precio ya sabemos todo lo que se hará. Se hará básicamente sobre la precarización de los profesionales del sector o sobre la reducción de los medios de trabajo, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, que es en realidad lo que estamos hablando. Yo le llamo a esto precarización o baja calidad de los procesos de trabajo. Tanto, ya no estamos discutiendo si el espectáculo que vamos a tener va a ser de calidad o no, sino si el proceso de trabajo lo va a ser. Y nos convertimos en trabajadores en precario, no solo desde el punto de vista económico, sino en la acepción de la RAE que dice precario es aquel que no posee los medios o recursos suficientes. Y no los poseemos para hacer nuestro trabajo, muchas veces. Y lo que es frustrante es que eso ocurra en el contexto de la administración pública, que se supone que tendría que ser el motor y el apoyo a la dinamización de nuestro sector. ¿Cuál sería mi punto de vista aquí? Para todos, para los que están fuera de la administración y los que están gestionándola desde dentro. Debemos utilizar la herramienta de la contratación pública como palanca y evitar que los contratos de la administración sean precarios. Digo como palanca, no digo todo lo tiene que hacer la administración pública, algo haremos los demás, pero la administración pública tiene que ser consciente de esa responsabilidad que tiene y de cómo incide lo que ella hace. Yo siempre he dicho, ¿cuándo se harán, a título de ejemplo, cuándo se harán todas las escenografías con materiales perfectamente clasificados al fuego, etcétera, etcétera, etcétera? El día que todos los teatros públicos lo exijan. Si no lo exige ningún teatro público, nadie cumplirá esa norma. Es un ejemplo. Y como eso, cualquier otro. Hablando concretamente de los riesgos laborales del técnico, las condiciones y procedimientos precarios de trabajo, y no hablo solo de la economía, son factor de riesgo. Por lo tanto, estamos incrementando vía no suministrar o vía facilitar contratos defectuosos los riesgos, estamos incrementando los riesgos que tiene el trabajador. ¿Cuáles son? Lo sabéis todos, las condiciones de seguridad vinculadas a los equipos, medios o los espacios. Ojo con la seguridad del público, temas de evacuación, incendio, etcétera, los locales que ponemos a disposición de los profesionales para que se produzca ese encuentro entre el público y el artista, ¿vale? Y sobre todo quiero hacer hincapié en estos que son los riesgos psicosociales vinculados a la organización del trabajo, la jornada, el calendario, la conciliación de tareas, la carga de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que somos un sector de autoexplotación. Ahí es muy interesante que se empiecen a introducir cláusulas que los... Es difícil, porque estamos en un sector eventual, efímero, con falta crónica de tiempo en su organización, con riesgos graves, parecidos a los de la construcción. Por lo tanto, habrá que ser muy prudente. Miramos los contratos públicos y yo veo que tiene ahí cláusulas del tipo condiciones generales de prestación de servicio, condiciones para el personal adscrito al servicio, organización del servicio, cláusula de condiciones para la licitación, cláusula de solvencia económica y técnica de la empresa. Y cuando yo leo todo esto y al final veo que el contrato es malo, solo me llevo a una conclusión: lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal el contrato. Es decir, pongamos los medios para hacer un buen trabajo vía hacer buenos contratos. Y si hablamos de buen trabajo equivale a trabajo seguro y desde la óptica de la prevención de riesgos, hay un concepto que viene en nuestro auxilio aquí, que es el concepto de la Ley 3195, que en su artículo 5 dice claramente: la política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa. Por lo tanto, hacemos contratos que no incluyen ni tutelan suficientemente los derechos del trabajador, porque no incluyen correctamente, no han integrado la contratación. Por lo tanto, yo quisiera poner sobre la mesa el concepto y reclamar a la Administración la integración de la seguridad en todas las fases, incluidos los procesos de contratación. Porque cuando nos estamos quejando en el teatro, señores, ahí ya es tarde.
ya es tarde, hacemos bien, y de ahí la gracia del webinar de hoy o de la sesión de hoy, de decir, no, cuando nos pasa en el teatro es que ya es tarde, eso había que haberlo previsto cuando se negoció el contrato, cuando se acordó el bolo, y eso lo sabemos todos. Y desde luego para los prevencionistas el concepto de prevenir, de anticiparse es clave. Y vinculo a esto el concepto de organización de las tareas, comunicarse bien, organizarse bien, acordar las fechas, los contratos, los bolos, todo con la resumiendo, las cláusulas más importantes de un pliego de condiciones administrativas para mí son los criterios de adjudicación, cómo se determina la mejor oferta entre las presentadas, únicamente valor económico. Vamos a introducir criterios de juicio de valor que puedan permitir que se valoren determinados aspectos que no son de mayor interés, que es el puramente económico. Debería. Y otro aspecto muy interesante que ya ha salido en boca de alguna otra intervención que se ha hecho en esta misma tarde. ¿Cómo se controla que lo que se ha establecido se cumpla? Si al final el contrato va a ser papel mojado, si no se hace seguimiento y no se verifica el cumplimiento, pues para eso no hace falta que nos pongamos. ¿Vale? Pongo caso, quiero decir con esto, estando de responsable técnico de montaje, me llega un técnico que lo trae la empresa concesionaria del servicio de técnicos, que me lo manda sin dormir porque viene de otro bolo y lo planta a las 7 de la mañana en el teatro, y no puedo quejarme porque el técnico lo echarán de la empresa, porque en mi administración no me ayudarán a que se cumplan las cláusulas, al final no sabemos a quién estamos. Debemos integrar la prevención, no es un barniz, debe mojar, empapar todas las cláusulas del contrato, debemos detallar bien las obligaciones del adjudicatario, desde luego poner que cumple la ley de PRL, esto ya lo pone, todos los contratos, pero habrá que detallar en las otras cláusulas que he dicho, cómo nos organizamos, cuántos plazos nos damos para darnos qué, quién es el responsable de qué, con quién nos comunicamos, qué documentos nos cruzamos de coordinación, aunque a veces sea un incremento de la burocracia, pero en realidad irá en nuestro beneficio. Por tanto, establecer las buenas condiciones de servicio en el contrato, establecer adecuados criterios de valoración y, sobre todo, vigilar el cumplimiento. Para mí este sería el círculo virtuoso que podría llevarnos a una mejoría en la situación. Insisto, detallar obligaciones, integrar la prevención en todo el contrato, no esperar a que eso estalle cuando estamos en teatro, establecer adecuados criterios de valoración y vigilar el cumplimiento. Con esto termino. Pues muchas gracias Jordi. Creo que para evitar esa magia, que bueno, que en realidad no nos gusta a nadie, pues hay que estipular todas estas cuestiones y hay que bajarlas a tierra. Y la ley de contratos públicos puede ser una de las herramientas. Como bien comentabas, no solamente eso, la integración de la prevención de riesgo, los PRLs en esas contrataciones y el control posterior de todas esas cuestiones, que no debemos olvidarnos que es también responsabilidad y materia de los que contratan en ese sentido, y en este caso si es de la administración pública, con doble sentido, para apalancar y para que todo eso trascienda a otros ámbitos privados o de otro calado. Nos acompaña para ver un poco todo el tema de la ley de contratos, uno de los artífices también de la propia ley 2/2018 del 13 de abril, Santi Lesmes, que nos va a exponer un poco las posibles cláusulas que se pueden incorporar a esas bases de licitación de la ley de contratos públicos en este sector. Insisto, interesante el hecho de que se incluye también la prevención de riesgos y esas medidas de control. Santi, cuando tú quieras, tienes la palabra. No sé si tenemos a Santi. Sí, hola. Sí, hola Santi, ¿qué tal? Muy bien, y vosotras y vosotros. Buenas tardes, Muy bien, encantado de esta invitación. Bueno, yo es que he sido cocinero antes que fraile, o sea, Santos, que está por ahí en el escenario, sabe que hace ya más de 25 años hemos compartido descargas de camiones y jornadas de 16 horas y cosas de estas, o sea que bueno, esto era casi mi anterior vida. En la actual llevo casi 20 años peleándome por la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Y os voy a dar noticias buenas y noticias malas. La buena noticia es que afortunadamente tenemos, tanto en España como en Navarra, que tenemos ley propia de contratos, tenemos una de las leyes más avanzadas de toda Europa en cuanto a contratación pública responsable y a cláusulas sociales. Esto no es casual, o sea, yo llevo 20 años peleándome y finalmente
hemos conseguido, digo hemos porque esto es un logro colectivo, el incorporar tanto en la ley foral como en la ley del Estado criterios sociales, pero haceros a la idea que hace apenas 10 años, cuando proponíamos que se incorporasen criterios sociales y que se valorase o que se obligase a un cumplimiento de condiciones laborales o a contratación de personas con discapacidad, venía el interventor o el secretario de turno y decían que era ilegal, que la contratación pública no estaba para hacer políticas sociales, sino que la contratación pública era, en el mejor de los casos, un concurso público que valorásemos la calidad técnica y en la mayoría de los casos era una pura subasta de a ver quién me lo hace más barato y cuánto dinero me ahorro. No, todos tenemos abuelas y las abuelas nos han dicho desde siempre, al igual que nuestras madres, que lo barato es caro. Esto es de puro perogrullo. O sea, ¿qué queremos? Que una administración pública contrate una gestión técnica de escenarios a bajo precio, pero con seguridad laboral, con criterios de género, con criterios sociales, con calidad técnica. Esto es imposible. O sea, cuadrar los ciclos es imposible. Y lo que la administración pública tiene que hacer es ser ejemplarizante. Así de claro. Ya lo ha dicho Jordi y lo ha dicho perfectamente. Así que lo que tenemos que abogar es porque no solo haya una calidad técnica en la ejecución del servicio, sino que también tenemos que velar por condiciones laborales, por seguridad laboral, criterios de género, por integración de personas desfavorecidas, etcétera, etcétera. Bueno, yo decía que la ley de contratos es realmente la buena noticia y es una ley muy avanzada. Si lo pensáis, la actual normativa de contratos públicos permite prácticamente todas las reivindicaciones que estáis exponiendo en ese escenario. O sea, lo permite todo. Es más, no es que lo permita, es que lo prevé todo. O sea, nos está diciendo, por poner diversos ejemplos, que se puede tener en cuenta si hubiera un convenio colectivo o si conseguís un convenio colectivo del sector, que se cumpla sí o sí el convenio colectivo. Se podría exigir en cualquier pliego y en cualquier contratación de asistencia técnica de cualquier espacio público que todo el personal sea indefinido. Se puede obligar a la subrogación del personal cuando se cambia de empresa. Se puede exigir que haya un salario mínimo determinado. Se podría exigir un preaviso mínimo para conciliar la vida familiar, laboral y personal. Se podría, por supuesto, exigir sistemas de prevención de riesgos laborales acreditados, certificados, firmados, etcétera, etcétera. O sea, todo esto nos lo permite la ley de contratos. Aquí viene la mala noticia. La ley de contratos lo permite, pero no obliga. Al final lo que depende es de la voluntad del órgano adjudicado, de la administración contratante. La verdad es que muchas veces depende del técnico o la técnica que redacta un pliego. Y aquí seguramente muchos y muchas lo sabéis, pero lo que ocurre en las administraciones públicas es que la misma persona que está redactando el pliego de gestión, no sé, del Teatro Gayarre, al día siguiente va a hacer el contrato de suministro eléctrico y al día siguiente el de la contratación de, no sé, del comedor social. Es decir, que no son especialistas en vuestro tema, ¿de acuerdo? Entonces, si os estoy dando la buena noticia, que es que la ley de contratos nos permite prácticamente todas vuestras reivindicaciones, y la mala es que para ello no va a venir de modo automático, sino que yo os cuento desde mi experiencia de 20 años peleándome con las administraciones públicas que se han conseguido grandísimos logros en ámbitos, os pongo ejemplos, en políticas de igualdad entre mujeres y hombres, en discapacidad, en comercio justo, en agricultura ecológica, se han conseguido incorporar en la contratación pública gracias a la presión y la reivindicación y la propuesta y la unión del sector. Y este es el mayor consejo y la mayor estrategia, porque lo que tenéis que hacer es plantear una estrategia. Si pretendéis que, como os digo, el personal que está en las administraciones públicas redactando pliegos de todo tipo conoce al detalle vuestro sector, no lo conoce. ¿Qué tenéis que hacer? Plantear vuestras propuestas, plantearlas de forma concreta y plantearlas de forma específica. Jordi lo estaba diciendo y la intervención de antes que es que se oía mal y además la cámara no le enfoca a la chica o mujer que está aquí a la derecha de plano, no le veía. Sí. Pero lo que quiero decir es que muchas veces cuando se incorporan cláusulas sociales en los contratos, antes ponía el ejemplo, se valorará un plan de conciliación y efectivamente viene una gran empresa, contrata una técnica de igualdad, hace un plan precioso, luego no se cumple, no se verifica y da lo mismo. Aquí lo que tenéis que hacer es plantear vosotros y vosotras cuáles son vuestras demandas concretas. ¿Queréis un preaviso de X? ¿Queréis una licencia determinada? ¿Queréis un descanso cada X? ¿Queréis una jornada que lo más larga posible sea de X horas? Yo lo que os propongo es elaborar una especie de código de buenas prácticas. Elaborar un código de buenas prácticas que os sirva como modelo y plantilla para que luego, cuando llegue la adjudicación o la licitación de un espacio público, seáis vosotros y vosotras quienes conocéis al detalle y perfectamente
cuáles son vuestras reivindicaciones, cuál es la realidad, qué tipo de cláusula os conviene, que vayáis con vuestra plantilla y os mováis políticamente y os mováis técnicamente. O sea, habléis con el personal técnico de funcionario, pero habléis también a nivel político. O sea, yo os insisto, este tipo de estrategias de cláusulas sociales y de incorporar en la contratación pública logros se consiguen a base de tocar puertas, a base de insistir y a veces a base de presionar, ¿no? En muchas ocasiones. Yo os vuelvo a repetir la estrategia. Antes estaba escuchando también el tema de las subvenciones, ¿no? Muchos espacios escénicos se están moviendo con subvenciones. ¿Por qué no intentar que en esas subvenciones que se otorgan desde, por ejemplo, el Gobierno de Navarra a espacios escénicos o a entidades locales, por qué no que se valore a aquellos que están cumpliendo vuestro código de buenas prácticas? Redactar un código de buenas prácticas en materia de condiciones laborales, de contratación indefinida, de seguridad y salud laboral, de criterios de género, de, no sé, de jornada laboral, incluso de remuneración mínima, y que eso sea algo que puedan firmar los distintos ayuntamientos, los distintos espacios culturales y que pueda ser objeto de valoración a la hora de otorgar subvenciones. Antes estaba diciendo, ¿no?, que efectivamente la administración pública tiene que ser ejemplo y muchas veces sucede que lo que hace una administración pública acaba trasladándose al sector privado. Es decir, tiene esa capacidad de crear esta gota concéntrica que se va expandiendo a distintos sectores, ¿no? Pero efectivamente, cuando estamos hablando de dinero público, esta labor ejemplificadora y esta labor tractora sobre las sociedades, sobre las empresas privadas, es que es exigible, es absolutamente exigible. Todas esas reivindicaciones que estáis planteando, esa precariedad en el sector cultural, es que la administración está obligada a ello, es un deber. Es un deber de realmente demostrar el camino muchas veces a las empresas privadas, ¿no? Yo no os quiero soltar mucha chapa jurídica, lo que únicamente me gustaría que tengáis en cuenta es que la ley de contratos está permitiendo todas esas reivindicaciones que planteáis, tiene recogido, por supuesto, estos temas del precio, de las bajas temerarias, de cuál debe ser el importe mínimo, cuáles deben ser las condiciones laborales mínimas, las medidas de prevención de seguridad y salud laborales. Pero todo esto, como decía Jordi, tiene que plasmarse en un pliego, tiene que estar recogido y tiene que concretarse. No valen generalidades, no valen conceptos vagos, no vale decir se cumplirá la ley. Vamos a concretar en un pliego qué tiene que haber, qué medidas de protección, qué equipos de protección, etcétera, etcétera. Y como decía Jordi, porque yo creo que se ve vamos, que tiene un dominio exhaustivo del tema, no vale solo con ponerlo, hay que poner luego en el pliego cómo se va a comprobar, hay que establecer sanciones para quien incumple y, ¿por qué no?, ese sistema de premios de, bueno, pues tener más subvención o acceder de forma más fácil a la subvención a aquellos espacios escénicos o administraciones públicas que realmente estén cumpliendo unas medidas mínimas en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Decía que no os quiero soltar una chapa jurídica, pero simplemente sí que me gustaría que tengáis en cuenta que cuando la ley de contratos habla de todas estas medidas de calidad en el empleo, de cuestiones laborales, de cuestiones sociales o de cuestiones de género, de seguridad laboral, prevé sobre todo dos opciones fundamentales a nivel procedimental, que son muy sencillas de entender. Nos permite valorar o nos permite obligar. Cuando hablamos de criterios de adjudicación, hablamos de puntuar, y cuando hablamos de obligar, hablamos de condiciones de ejecución. Los ejemplos son sencillísimos. En cualquiera de los pliegos se podría poner la misma tipología de cláusulas en un sistema o en otro. Me explico. En un pliego se podría decir perfectamente que todo el personal que vaya a ejecutar este contrato tenga contrato indefinido. Eso sería una obligación. Pero también el pliego podría decir, se dará 10 puntos a aquellas empresas que a todo su personal lo tenga un contrato indefinido. Eso sería un criterio de valoración. ¿De acuerdo? Distingamos un poco la diferencia entre obligar y puntuar. Yo siempre os voy a recomendar que vayáis a obligar, porque así nos garantizamos un resultado. Puede ocurrir que un pliego dé 5 puntos por unas medidas avanzadas en materia de seguridad y salud laboral, pero la empresa adjudicataria al final ha hecho una oferta económica estupendísima, no se ha comprometido a nada en este ámbito y finalmente se adjudicaría el contrato y no tenemos ningún resultado en este sentido. Bueno, no me quiero extender más, me habían dicho que hablase no más de 10 minutos, pero si queréis plantear cualquier pregunta o se va a abrir un coloquio, encantadísimo de la vida de si os puedo echar una mano. Sí, gracias Santi. Gracias. Ahora sí que abriremos este espacio de debate. Me quedo con esa reflexión, ¿no?, desde la ley de contratos públicos, que se puede, ¿no?, se puede de alguna manera apalancar tanto en criterios de valoración como en obligaciones, ¿no? Y creo que ese es el objetivo también de este webinar, ¿no?, el establecer ese código, esa plantilla, ¿no?, que pueda ser trasladada a los diferentes sitios
este webinar sí que ha sido hablado también con otros grupos parlamentarios, con el Gobierno de Navarra, para que luego desde aquí se trasladen todas estas conclusiones que vayan a ir saliendo de este espacio de debate. Y entramos ya directamente en este debate y nos gustaría pues un poco pues de todas las cuestiones que se han quedado igual un poco en el tintero, ¿no? De las propias intervenciones que han sido como más isoladas, pues ahora pues en esa amalgama de intervenciones pues que podamos un poco definir un poco más las cuestiones. No sé qué os parece a vosotros con las diferentes actuaciones que ha habido. Si queréis alguien comentar alguna cosa, ¿cómo lo veis? Ángel o Santos, por ejemplo. Nieves. Hombre, a mí lo que me han gustado mucho las dos últimas intervenciones porque a nosotros como técnicos nos toca trabajar justo con Perdón, esa... pero se oye muy bajo, no se escucha. No sé, ay, perdón. Sí. Es que tengo que ponerle la... A ver, sí. que poner al coche, digo rápidamente. Vale, si quieres... No, digo una cosa que lo he puesto con antelación y... Es que no sé dónde tienes el micrófono, ¿lo tienes ahí tapado? ¿Te escuchas, Santi? ¿Oís bien? Así. Habla alto, por favor. Vale, voy a intentarlo. ¿Así mejor? Sí, vale, esto para mí es gritar. No, lo que sí quiero decir es que nosotros nos encontramos con las dificultades que has comentado de que las figuras técnicas que elaboran los pliegos, que son los asesores jurídicos de los ayuntamientos, lo mismo hacen que la subasta de los puestos del mercadillo. Es decir, no hay una sensibilidad con esto. O sea, no conocen la realidad, ¿no? Puede haber mejor o peor intención, pero sí que yo puedo decir que una tónica general en todos los ayuntamientos, y es algo que comentamos, es que los interventores cada vez van más a precio. En los pliegos, cada cosa que ponemos como valoración dice, no, si eso ponlo como requisito, y las valoraciones cada vez más, el porcentaje de adjudicación, ellos pretenden que sea pues, superior al 60% si puede ser la oferta económica. Y eso hace que se incline la balanza casi siempre a cuestiones en las que se garantiza muy poco todo esto de lo que estamos hablando. Eso por un lado. Y además, el tema el punto de partida que se suele utilizar en los pliegos es cuál era el importe que tenía este contrato los 4 años antes, pues se vuelve a poner. Y creo que actualmente, si no me equivoco, la ley de contratos creo que expresamente no deja aplicar la actualización del IPC cada año, ¿no? No sé si... Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas que se presentan están condenadas durante 4 años a tener el mismo precio de licitación, independientemente de las variables que pueda tener el IPC y de las condiciones, porque lo normal es que si a los trabajadores públicos nos actualizan nuestro sueldo con el IPC, a esa administración paralela que se va generando con las empresas públicas, también se le haga esto. Pero creo que actualmente la ley no lo permite, o al menos a mí eso es lo que me dice mi interventor cuando le digo que se renueve el precio de licitación con el IPC anual. Y me dice que no, que actualmente la ley no permite eso. Quiero decir que tenemos a unas figuras que desconocen esto y que además hablan todo el tiempo en parámetros muy económicos y con unos pliegos estándar que lo mismo sirven para un roto que para un descosido. Entonces... Sí, bueno, la figura del eterno interventor, ¿no? Que su labor fiscalizadora de ese dinero público, pues hay veces que, bueno... Pero bueno, encima creo que de esa labor de intervención tiene que haber un poco ese debate político y los políticos son los que tienen que decidir las cuestiones. Y creo que, no sé si sería también pertinente, pues a través de esa plantilla o de ese código, pues trasladarlo, ¿no? A esa, como comentaba Santi, ¿no? A esa propia subvención para que a partir de ahí se diga, oye, pues el que cumpla todo esto, pues tendrá más beneficios en esa subvención o será más accesible, ¿no? Cumpliendo esos parámetros de contratación y tal. Creo que también podría ser. No sé si, Santi, que querías contestar un poco al tema del IPC, no sé si te he visto hacer un gesto, Isabel, no sé si... ¿Me escuchas, Santi? Sí, os escucho. A ver, estaba leyendo artículo 43.4 de la Ley de Contratos. Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o actualizados al alza o a la baja. Dice,
para tener en cuenta las variaciones económicas que acaezcan durante la ejecución del contrato. O sea, es absolutamente falso que un contrato no pueda revisarse al IPC. O sea, sería algo, además, absolutamente ilógico y en contra de cualquier lógica empresarial, económica, etcétera. O sea, es un argumento que es falaz el que te han dicho. Con lo que planteas de los criterios de adjudicación, o sea, tenéis que pensar que en Navarra somos el único lugar de Europa que el 10% de todos los criterios tienen que ser cláusulas sociales. Es obligatorio. O sea, esto lo que supone en muchas ocasiones es una oportunidad, porque hay veces que los técnicos que redactan los pliegos o los técnicos no saben qué tipo de criterio social poner. Si se lo dais, o sea, en muchas ocasiones le vais a hacer un favor. Esto es literal. Sí. O sea, en la Ley de Contratos de Navarra es obligatorio el 10% de cláusulas sociales como en el baremo. O sea, muchas veces no saben ni qué poner o ponen generalidades. O sea, plantearles cláusulas concretas a valorar. Y otra cosa, Nieves, ¿verdad? Sí. Que te digo es, yo no me preocuparía porque una cláusula a valorar la pongan como obligación. O sea, no pasa absolutamente nada. O sea, imagínate que en un pliego tú quieres valorar que, vamos a pensar en la plantilla mínima, ¿no? Que muchas veces es para la gestión de un escenario, que es una de vuestras reivindicaciones. Si queréis que haya 3 personas como plantilla mínima con, no sé, un escenógrafo, perdón, uno de iluminación y otro de maquinaria y otro de tal, con una jornada mínima de 1.500 horas anuales, eso puede ser a puntuar o puede ser a obligar, pero si es a obligar ya tienes el resultado garantizado. No es un problema que algo que en lugar de puntuar sea obligatorio, al revés, es una ventaja. Bueno, pues Otro vemos tema, las posibilidades, ¿no? De esta ley de contratos. Sí, Óscar, que... Sí. El tema de las licitaciones, igual, lo que viene a cuento de lo que estáis diciendo, que hay personal que no es sensible a las características de nuestra profesión, ¿no? Entonces, valoran igual 2 propuestas económicas sin tener en cuenta la calidad de los materiales que se alquilan, ¿no? Eso nos ha pasado, ¿no? Pues se alquila un material de un tipo y luego hay otro presupuesto con otro material mucho más bajo, con lo cual nos complica la vida luego a los técnicos, que nos va a hacer que se nos complique la ejecución de los trabajos y no se tiene en cuenta esos valores. De hecho, es que yo creo que ni se desconoce, ¿no? O sea que... Sí, yo creo que en esta faceta se desconoce mucho la labor de los técnicos, ¿no? Creo que... Yo lo comentaba Nieves, ¿no? En esa labor de la sombra que estamos siempre, ¿no? En esa parte del escenario, esa parte oculta, ¿no? Y eso hay que sacarlo también a la luz y creo que, bueno, que creo parte de esto es esto, ¿no? Sacar a la luz esas cuestiones y cómo podemos mejorarlas, ¿no? Creo que eso es fundamental. Creo que la clave está en lo que ha dicho Santi y Jordi, que es que nos tenemos que juntar todas las partes del sector y generar unos pliegos o un código de buenas prácticas o de... Sí, una plantilla. Una plantilla, lo que decían, y eso reenviarlo, porque muchas veces es desconocimiento, ¿no? Igual de los propios técnicos que están trabajando que no saben que eso se puede cumplir. En realidad, yo creo que con una buena planificación no tendría que encarecerse el producto. Con una buena planificación. ¿Me permites? Sí, por favor, sí. Es que he estado Jordi. un par de minutos fuera y había perdido el hilo porque se me había cortado la conexión. Sí. Efectivamente, como Santiago dice, habla de código de buenas prácticas, pero yo soy un poco más ambicioso y eso lo hemos comentado con algunos de vosotros ya. Es decir, el famoso convenio. Es que, ¿cómo vamos a pedir a la Administración que cumpla algo de lo que nosotros mismos no nos hemos dotado? Dotémonos de un convenio que ya es en sí mismo cómo se construye un cierto foro de debate de estas condiciones, que incluye cláusulas sociales también en el convenio. Por lo tanto, es mucho más fácil decir una línea y usted cumplirá el convenio que redactar a cada contrato un pseudo convenio. O porque el temor que yo tengo es que un código de buenas prácticas, bueno, tampoco va a ser obligatorio, ¿sabes? Y yo tengo la desgracia de hacer 2 cosas, redactar de vez en cuando, procuro no hacerlo, algún contrato, algunos pliegos, y tampoco procuro no hacerlo, pero me toca, por mi puesto en la Administración, formar parte de tribunales, después, es decir, de tribunales, de comisiones de valoración, y en se te llevan los diablos al ver los valores, los baremos, las puntuaciones, cómo lo han hecho. Por lo tanto, muchas veces me vienen ganas de decir, como decía Santiago, ¿quién lo ha redactado? Primer punto. Por lo tanto, en la Administración redactando estos pliegos tienen que estar profesionales del espectáculo que definan lo que tenemos que defender. Porque si no son quintacolumnistas hablando en plata entre nosotros, ahora que no nos oye nadie. ¿Vale? 2, cuidado con el interventor. Porque el papel del interventor en la Administración Pública de hoy
desde la crisis económica, la administración pública se ha vuelto majara. El interventor está actuando ex ante, cuando siempre era ex post. Por lo tanto, es terrible el interventor, con criterios dispares, terribles. Por lo tanto, están absolutamente empoderados. Sí. No, hoy en día no hay política, hay intervención. No hay política, todo lo manda el interventor. Tú puedes decir lo que quieras, que el interventor dice, y nadie le discute. Ese es el asunto que comentaba, ¿no? Que falta esa política, ¿no? Esa voluntad política para desarrollar esas cuestiones. Bueno, yo creo que están saliendo cositas así bastante a la luz en estos temas, ¿no? Creo que no sé cómo lo ves tú, Ángel, el tema. Bueno, yo llevándolo a mi terreno, ¿no? Que es un terreno mucho más teórico que igual que el vuestro, enlazo con algo que decía Santos al principio, ¿no? En el sector de la cultura ocurren cosas que no ocurren en otros sectores, ¿no? Precisamente porque la cultura es algo totalmente intangible, pero totalmente indivisible al ser humano. Por eso creo que las personas que nos encargamos de la gestión cultural, y lo estáis diciendo, nos hemos convertido en una especie de burócratas armados que prácticamente no estamos, hemos dejado de pensar en el público y en a quién está dirigida la acción de lo que escribimos, ¿no? Estamos preocupados por la ley, por cumplir la ley, por la ausencia de controles, etcétera, y hemos dejado de pensar en para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido creo que en los últimos años yo pondría esperanza en el público, porque creo que una sociedad más crítica ayudaría, por ejemplo, a conocer vuestro trabajo, ayudaría a ser más exigente en las actividades a las que acude, ¿no? Que realmente estamos convirtiendo públicos y comunidades culturales cada vez más pasivas, en las cuales la exigencia se ha minado completamente y la gente, todo este tema que conocéis, salvo en el sector profesional, no lo conoce ni lo reconoce. Y yo creo que también su exigencia, su voto, incluso su participación ciudadana, podría ayudar a cambiar este tipo de cuestiones, ¿no? Ser una doble intervención, en este caso social, ¿no? En este caso la administración y el poder político seguramente plegarían velas en muchas cosas de las que hacen, ¿no? Pero precisamente, comentábamos al principio, el gestor cultural gestiona la cultura, pero yo he perdido de vista el concepto de agitación de la cultura, esa agitación que el gestor cultural a través de sus formaciones convertía y agitaba las comunidades vecinales, las comunidades de los habitantes de cada espacio, ¿no? Y me da la sensación de que hemos perdido de vista eso. Hace poco Luis Yes, un técnico de cultura de Huesca, abandonaba, se jubilaba, no quería seguir y entre otras cosas decía porque se había convertido en un burócrata y él quería programar bien para su público, ¿no? Y que la ley de contratación pública reciente le había convertido el trabajo prácticamente en inaccesible, ¿no? Y volver a recuperar esa esencia para convertir e imponer al público creo que podría ser una de las posibles soluciones, además de todo el batallón fabuloso que han comentado los compañeros por Zoom, que realmente el tema jurídico es súper importante, que se conozca y se reconozca, ¿no? Sí, yo creo que en esa opción crítica de la cultura y en esa, vamos a decir, tiene que estar también su palabra, ¿no? Y tiene que tener ahí, ¿no? Y el cómo, el hacerlo, cómo llegar a esa opción crítica también es importante y en nuestro sector pues establecemos ese cómo, ¿no? Y nosotros como técnicos seremos los interlocutores entre los artistas y el público, ¿no? Esa vía de comunicación para que la luz llegue, para que el sonido llegue y esas sensaciones que trascenden al público sean a través de nosotros los técnicos, ¿no? Los desaparecidos en esta materia. Y bueno, yo creo que hay una cuestión que también ha comentado que es importante y es el convenio del sector que nos tiene que amparar, ¿no? Y nos tiene que regular de alguna manera. Sí, nosotros estamos haciendo este webinar desde aquí, ¿no? Con toda esta materia, pero nuestra asociación está dentro de una plataforma estatal de técnicos del espectáculo donde estamos trabajando un poco PEATE, estamos trabajando estos temas de convenio. Hace poco tuvimos un webinar justamente con este propio tema. Entonces vamos tirando por ciertos cauces y por ciertos caminos para en todos que nos lleven a confluir, ¿no? Sobre todo en un sitio, unas posibles soluciones a esta cuestión. Santos, ¿qué nos tendrías que comentar? Bueno, antes sí, voy a comentar una cosa que he dicho al principio antes también, yo no acabo de entender muy bien este asunto de las subcontratas, ¿no? En un sector como es el de la cultura, en el cual la financiación es pública al 100%, y hablo de teatros, por ejemplo, casas de cultura, etcétera, tanto para la programación como para el mantenimiento de ese lugar escénico y para los servicios técnicos. Entonces, no acabo de entender por qué se produce la necesidad de subcontratación. Entonces, esto es algo que si igual Santi me lo podría explicar, porque como a mí me da la sensación de que es un pasar la pelota de uno a otro, ¿no? O sea, la institución es la que tiene, el ayuntamiento es el que tiene el local, pero no quiere tener, bueno, tiene en muchos casos un programador propio, en el caso del Teatro Gayarre no, porque esa figura también es contratada de la Fundación Municipal, o sea que hay otro estamento intermedio, pero lo tiene contratado ya a jornada completa, y los técnicos no.
los técnicos van a una subcontrata. ¿Por qué existe la necesidad de subcontratar a alguien y meternos en este fregado? Porque, por ejemplo, o sea, yo me refiero, policías municipales tienen el ayuntamiento contratados directamente y tendrán su convenio y tendrán su relación con ellos. Maestros tienen el gobierno de Navarra. Y los contrata él mismo directamente, tienen su convenio. Médicos. Eso es. Entonces dices, no, bueno, entonces ¿por qué los dos técnicos, vamos a poner dos, del Teatro Gayarre no son técnicos de la casa, bueno, de la fundación, o por qué hay fundación y no es un ayuntamiento? Exactamente. Entonces, esto es una cosa que a mí no acabo yo de comprender, cuál es la necesidad de hacer todo este recorrido. Entonces, eso es una reflexión que se me... Yo te puedo decir mi ¿Puedo opinión ser malo? Sí. Sélo. Dale, Jordi, ¿Puedo ser malo? Dos, muy brevemente. sin miedo a la muerte. Atención, un concepto para técnico. Ayuntamientos no pueden ampliar plantillas porque otras leyes se lo impiden. La única manera que tienen es subcontratar muchas cosas si quieren tenerlas. O sea, a veces se encuentra un criterio puramente técnico. 2. Política pura y dura. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Y 3. Se subcontrata a una empresa, las empresas tienen que cuidar de mantener lo que llaman, se subcontrata lo que no es el core business, lo que no es el corazón del negocio. La administración pública detenta la cultura, pero no la considera corazón propio. Con eso está todo dicho. Bueno, Con eso está todo dicho. estamos claros, Y ya está, y estamos aquí. Pero es más importante el aspecto político. Cuando digo político, digo política de meeting. Yo insisto en ¿Qué esto... modelo social tenemos y qué modelo cultural queremos tener? Ese es el problema. Insisto en esto porque luego esta manera de trabajar lo que hace es que a la hora de solicitar el trabajo que necesitamos, lo trabajas pues como en cualquier otra cosa. Si tú tienes tu contrato de luz en casa, le dices a tus hijos que apaguen la luz del cuarto cuando salen. Apagan la luz del cuarto cuando salen para no gastar, Para ahorrar, de manera innecesaria, ¿no? Eso parece razonable. Pero claro, cuando alguien pide horas de técnicos, vamos a poner así, en vez de voltios, vamos a decir, o vatios de potencia para mis lámparas, cuando alguien pide horas de técnicos, con este sistema ocurre lo mismo. Tú vas a pedir las horas mínimas que tú necesites. Acabe cada cual como decide cuáles son si son lógicas o no, pero esto nos lleva a eso. Claro, si tú tienes una plantilla de trabajadores que tienen que hacer, como decía antes Santi, unas 1.700, vamos a redondear, 1.700 horas anuales, eso ya no está ligado a la programación. Yo no las voy a pedir, tengo que pedirlas, ya no es que voy a pedir lo que yo necesite. Y aunque es cierto que en los pliegos aparece una orientación acerca de qué volumen tiene ese pliego y las empresas saben, en el caso de Gayarre, por ejemplo, más o menos, pero no exactamente, no se puede saber, porque no se puede saber qué programación va a haber, y de hecho, entre un año y otro... Ni las necesidades... Y entre un año y otro fluctúan el pedido. Espectáculo Entonces, de un año a otro ha cambiado. todo eso hace que efectivamente a mí me diga, bueno, pues el objeto político y lo que nosotros hacemos cuando votamos a los partidos es que nos van a marcar que estas cosas van a ir por aquí, van a ir por aquí. Y entonces yo voy a pedir horas de técnicos, pero claro, voy a pagar la luz si puedo ahorrar, si pienso que voy a ahorrar y vamos a pensar que lo hago bien, y que la luz tiene que estar apagada, pero como tenga que estar encendida y la apague, no sé si se me entiende del todo bien. Sí, Sí. te entiendo. Me- Yo siempre he defendido que la empresa pública debería entonces, ser por eso igual de vuelvo al eficaz que la principio. privada. Claro, si o yo más. tengo a un equipo estable de 3 personas, por ejemplo, en el Teatro Gayarre, y yo sé que... Claro, ya no voy a mirar a la programación para pedir cuándo tienen que venir a trabajar esos técnicos, porque les he pasado, a ver si me explico, esa bola se la he pasado a la empresa de servicio. Ellos sí que son los que controlan si sus técnicos trabajan 12 horas, 10, 8, qué pasa cuando trabajan 2 días seguidos, 12 horas, qué pasa. Eso lo controlan ellos, no está en mi campo, hoy con la herramienta que tengo hoy en día. Una derivación de responsabilidades. No en todo está. caso. Entonces digo yo, claro, si yo tengo 3 técnicos que tengo pues igual luego también tiene que haber todo el resto de las condiciones que se especifican en un convenio, ¿no? Es decir, pues pues la jornada máxima es esta, los descansos van de esta otra manera. Bueno, tenía que ser un convenio adaptado un convenio creado para nuestra labor, claro está. Sí, específico. Pero vamos a considerar que una vez construido es un convenio que está acordado entre todas las partes. Pero claro, esas personas ya a mí me cambia la manera de trabajar. O sea, yo no voy a pedir lo que necesito para este bolo del miércoles, el del jueves y el del viernes, sino que es al revés. O sea, yo tengo 50 horas que poner a estos 3 técnicos esta semana y hay semanas que no hay nada.
en el teatro, bueno, muy pocas, la verdad, en el Gayarre. Y hay ser más que hay mucho. Entonces igual tengo 2000 horas de un puesto de trabajo, pero con una persona, pero no le puedo dar las 1000 ni 1700 a una. No sé si me explico el todo. Sí, sí, sí. Queda claro. O sea, yo entiendo que un espectáculo, da igual que estés contratado o que seas funcionario del Estado o que seas privado o que seas una subcontrata. Un espectáculo lleva unas horas de trabajo y hay que cubrirlas. Ya la forma en la que se haga o cómo se contrata, quién se contrata, eso hay que cumplirlo. Y en las leyes tiene que estar previsto que se pueda cumplir, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que la empresa pública debería ser igual de eficaz que la privada y creo que se puede hacer. Lo que dices tú, lo del acomodarse y tal, pero tiene que haber personas responsables y que sepan de lo que están trabajando y lo que están haciendo. Por eso preguntaba qué objeto tenía la subcontratación, porque si al final, en esa subcontratación yo tengo 3 técnicos que tienen que trabajar en el teatro su jornada completa y que encima en otra cláusula pone que son subrogables, o sea que cuando al año que viene si otra empresa entra a eso, van a subrogar a los mismos técnicos, digo, ¿qué sentido tiene la subcontratación? Contratemos directamente a estos señores y ya está. Y si Sí, lo pero derivas a eso tiempo que sería, lleva Santos, contratado... en estructuras como el Gayarre. Sí, bueno. ¿Y cuántas hay en Navarra? Quiero decir, sí, yo sí. por poner, porque os pongáis Vale. en la realidad No digo que el café sea el de un mismo municipio para todos, que el número de horas de asistencia técnica Sí. que va a requerir a lo largo de un año, te hablo por ejemplo de Night, es de en torno a 500, con imprevisibilidad absoluta de en qué momento va a ser eso a lo largo del año. Es ¿Y eso decir, por qué? porque la administración no sabe, o sea, la administración para hacer un contrato tiene que saber primero cuál es el perfil profesional, a qué nivel lo adscribe, si al C, al D, al E tal, y cuál es su contrato de trabajo, cuál es su horario. Y, Pues ahí a eso es lo que hay que ir, pero yo ya, lo que... pero eso lo puedes hacer en un Gayarre que puede tener un volumen de horas que puedes asignarle a ese trabajador el mismo número de horas A ver, que el tiene... Gayarre quizás sea un grande comparado con la Casa de Cultura de Noain, por poner ejemplo, pero es pequeño comparado con otros teatros. O sea, nosotros cada uno está en su... Y Sí, efectivamente el mismo café no se le puede dar a todo No, el yo mundo. hablo de por qué un ayuntamiento como el de Noain y es de los que puede tener un contrato más serio, lo hace mediante una asistencia técnica a través de un pliego. Por eso mismo, porque Sí, la pregunta eso no lo sería- puede asimilar. O sea, mira, te voy a decir un ejemplo. Yo soy una funcionaria, yo podría trabajar de 8 a 3, pero yo trabajo en la gestión cultural y me toca ir en fiestas, cuando en realidad en el calendario laboral de los trabajadores de ese ayuntamiento las fiestas son festivo, y me toca ir sábados a la noche, pues Pero tú tienes convenio. yo tengo un ¿Y en convenio, el convenio pero qué pone? eso, por ejemplo, eso yo todavía no está recogido en el convenio. Eso No está recogido cómo se haces lo que contabilizan a ti te esas parece- horas, porque soy una rara Pero haces avis lo que te dentro parece de... a ti correcto. Hago ¿no? yo lo que me parece a mí correcto, pero en cualquier momento puede venir alguien y diga, no, y esta señora, ¿por qué viene a trabajar aquí este día? Porque no encaja en los moldes que tiene la Bueno, administración. pues nosotros igual, pero sin Entonces convenio. vosotros todavía Nosotros más. trabajamos siempre los fines de nosotros semana y siempre de noche. Sí. Pero no todos los fines de semana, porque dices, no, mira, es que va a ser un perfil que va a trabajar todos los fines de semana de tal y tal. No, pero es que ni siquiera es eso. Pues eso, No se sabe, si no no se está puede contemplado predecir. en- ¿Qué contrato haces? ¿Me explico? Eso es, Yo creo que sí se puede prevenir, es lo que decía No, antes, da igual yo no quién sé cómo. contrate o quién no contrate. Un espectáculo tiene un determinado número de horas y unos profesionales que tienen que trabajar. Y eso está por encima de la bolsa de contratación, de quién contrata o de quién no contrata. Si no se puede dar la posibilidad de que ese espectáculo se haga porque no hay horas, porque no se puede subcontratar, porque nos hemos pasado de horas, lo que no se puede hacer es meter ese espectáculo. Sí, eso es otra cosa. Yo hablo de por qué la administración Hace hace contratos en lugar de hacer contrataciones directas. Sí, yo también. Cuando a en la esa reflexión- administración le sale más económico, porque una empresa al coste le añade el beneficio industrial y el IVA, y la administración no factura IVA. factura Entonces, yo he hecho informes de volver a gestión pública servicios que estaban privatizados, como por ejemplo un auxiliar de biblioteca, como puede ser un servicio de conserjería, porque esos sí que tienen un estándar asimilado Tiene una jornada completa, sobre todo, al ¿no? tipo de trabajos que se hace en la administración. El de técnico, o sea, si nos dais una fórmula, yo defenderé que en lugar de que sea con una contratación, se haga una contratación directa, pero yo no sé cómo defender Puede eso. haber una base contratada de personal que te puedas permitir con tu dotación económica y luego
traer más gente en momentos ocasionales. Sí, pero ¿qué contrato y qué horario laboral le pones a esa persona cuando no sabes qué programación vas a tener en noviembre? Se puede prever con tiempo, o sea, que igual sitios que se prevén con años, en muchos ayuntamientos, en muchas casas de cultura, en muchas entidades locales o en espacios escénicos, que las contrataciones son de mucho tiempo, es decir, llevan mucho tiempo atrás. Vamos a decir, licitaciones sobre licitación llevan 20, 30 años haciéndose. Evidentemente, alguien podrá pensar que decir, oye, tanto tiempo que se hace esta licitación, este servicio, será para generar un puesto de trabajo, digo yo, no sé, al menos alguien se le tiene que iluminar ese asunto en la administración. Depende del volumen de horas. O sea, si tú tienes una asistencia técnica de 500 horas anuales, nadie se va a plantear eso. ¿Se cubre con las 500 horas la asistencia en ese espacio escénico? Sí. Sí. ¿Sí? Y en las condiciones que hemos estado hablando, tanto de prevención de riesgos, en las condiciones establecidas en ese sentido, yo te hablo igual habría que revisar si se cumplen o no se cumplen. Yo te hablo de mi caso y creo que sí. Sí, sí. A ver, yo por no sé, Santos lo conoce, creo que sabe cómo trabajamos. Sí, en el mismo teatro nuestro, tampoco el café es igual para todos. O sea, estamos hablando de tres puestos, por ejemplo, porque estamos hablando por poner un ejemplo porque ha salido, estamos hablando de 3 puestos, pero no solo son 3 puestos los que intervienen en el teatro, intervienen muchos más. Sí. Entonces hay puestos, por ejemplo, los auxiliares de carga y descarga es un montón de volumen de horas que efectivamente no podrían ser, y ahí sí entiendo yo que haya una subcontratación. Claro, es que la va a tener que haber. Entiendo, sí o sí. Porque por el volumen, porque un día hace falta 4, otro hace falta 2, porque es un trabajo de una cualificación. Bueno, se podría justificar de muchas maneras. En el caso de una casa de cultura X, la que sea, que tenga un servicio de 500 horas y que no puedas tener una jornada completa, habría que valorar si se puede sacar esa media jornada a esto, y luego habría que, claro, sí que hay que obligarse a pensar un poco cómo vamos a programar. Por eso digo yo que es una manera diferente de trabajar a lo que obligaría. Obligaría una manera diferente de trabajar, porque ya no solo ibas a emplear a esa persona en el bolo tal y como lo hacemos ahora, a las 8 entra, a las 2 se va a comer, a las 4 vuelve, y es porque está la compañía, se monta todo el bolo, se hace todo el proceso que hemos descrito anteriormente, sino que ahora digo, no, ostras, tengo una semana de 40 horas, ¿qué hago con esa persona en esta semana, ¿no? En esta semana. Pero la siguiente igual tengo una semana de 80 horas, con la persona que tengo no me vale y para este puesto necesito 2. Esa es una de las peculiaridades de nuestro sector. Claro. Y además de esto, me gustaría también decir la convivencia o el esto del técnico que viene de fuera, que esto es otra cosa diferente, con el que viene de compañía, con ese técnico de compañía y esto es así, el viernes está en el Teatro Bretón de Logroño, el sábado está en el Principal de Vitoria y el domingo está en el Gallarre de Pamplona, por poner sitios además relativamente cercanos, que hay más o menos una hora de viaje o un poco más entre un sitio y otro. Si no te toca Ceuta, ese proceso que hemos descrito antes, ahora el técnico de la compañía, que no es el que está en el teatro, tiene que hacerlo las 12 horas, más luego el viaje, descansar, vamos a suponer que va a descansar algún momento, viajar y volver a comenzar el montaje. Entonces decimos, esto en Alemania no pasa. Esto se me ocurre a mí, no sé si pasa o no pasa, pero digo yo esto en Alemania, porque cuando yo recibo una ficha de una compañía alemana de danza, ese trabajo no se hace así. O sea, esos técnicos no han venido el día anterior y han dormido 5 horas y se han ido al... No se hace así. La propia compañía no admite el contrato. Entonces, si no tiene tiempo de hacerlo. Eso es un convenio. Bueno, eso ya no, me gustaría conocer mejor, igual sabe Jordi, cómo se funciona en Alemania o en Francia, pero yo cuando te recibo esas fichas y planifico el trabajo, bueno, es y son cosas sencillas. Hay compañías que dicen, oye, señor, es que necesito 3 recortes más para esta función. No, la dotación del teatro es esta, usted trabaja con esto. Adáptese al rider sí, eso es muy frecuente aquí. Sí, muy frecuente. Aquí yo me adapto al rider y hago una implantación para cada espacio. Bien, pero los alemanes no. En los alemanes es al revés. Sí que hacen una adaptación porque el espacio es diferente del que traen ellos pero luego yo me tengo que adaptar a sus necesidades y yo tengo que alquilar material. Ahí va, en estos casos no pasa nada. Déjame que te diga una cosa, si me permites, por alusiones. Ya podemos entrar en un tema que intuyo que es de largo debate y de difícil solución, por muchos motivos. Los países tienen prácticas distintas y un contexto cultural distinto. En Francia existe el contrato intermitente, que es heredero de la política muy concreta francesa en fin,
y en cambio en Alemania los teatros prácticamente no giran, es todo un teatro estable, se desplaza el público, trabaja con repertorio, por eso no mueven los focos como lo movemos nosotros. Nosotros sabemos una festivalera como se hace en Francia y en Italia. Por lo tanto, los sectores culturales, aunque tienen muchas cosas en común, en realidad tienen metodologías muy distintas en el fondo. Lo que se parece mucho es la compañía en gira. El hecho de desplazarse a actuar en un teatro se parece mucho, pero en realidad cuando entras al detalle hay muchos cambios. Yo simplemente quiero decir que uno de los temas en los que se había trabajado mucho era en conseguir en España una ley, un tipo de contratación de técnicos, un régimen parecido al contrato de intermitencia para el espectáculo en Francia, que tiene una serie de ventajas, una serie de inconvenientes, hay que decirlo, y soluciona ese problema que decía la compañera de las horas y el tipo de contrato. Pero yo miro teatros públicos en España, hay fórmulas de contratación directa. ¿Por qué no se puede contratar una semana un ayuntamiento directamente a alguien? Bueno, porque ¿por qué no puede contratar a alguien una semana para hacer un trabajo, ¿no? Trabajo por obra, ¿no? Claro, se puede, lo que pasa es que ni te cuento el procedimiento. Claro. Porque no puede haber una bolsa de trabajo que ahorre el proceso y que garantice la igualdad de acceso al empleo público y le puedes llamar cuando conviene. ¿Por qué el problema de la jornada cuando existen jornadas flexibles y de cómputo anual, etcétera, etcétera, etcétera? Y creo que hay que poner mucha imaginación, pero no es nada fácil, ¿eh? Yo la experiencia que tengo es que no es nada fácil y que al final, en la simplicidad del proceso es poder. He tenido la ocasión, y acabo con ello, de asistir a algunas de las reuniones del PROMEI, las reuniones del Sindicato Europeo de Espectáculos y la Patronal Europea. ¿Vale? Los sindicatos están defendiendo todo esto que nosotros, vamos, yo porque me pongo en vuestra hilera, ¿no? Defendemos. La patronal y la norma europea va en otra dirección normalmente. Quien ha perdido ya radicalmente casi todas las ventajas es el sector audiovisual y resistimos al sector del espectáculo público, apoyado por algunos países como Francia, pero pensar en las condiciones de nuestros compañeros en Inglaterra, en los teatros ingleses y en manos de la privada dura, que están preconizando cosas como la flexiseguridad. Es decir, te contrato hoy, mañana te paga el paro el Estado, te vuelve a contratar pasado mañana y encima te vas a tener que venir, y lo estoy viendo ya en España, en la industria del cine les contratan con la cámara. Vente con la cámara y el trabajador se la ha comprado. Yo ya sé de técnicos que se han comprado su mesa de luces. En fin, no estoy aportando ninguna solución, lo sé. Simplemente poner sobre la mesa la idea que es un tema harto complejo. Y bueno, casi me viene a la cabeza la idea del convenio. Convenio. Sí, en esas estamos, en esa parte del convenio, como comentaba, por la parte de PAT, y estamos en ese sentido. Y bueno, la realidad es dura, es difícil, es complicada. No sé si tendremos alguna pregunta por parte del público que nos... Felipe, si tenemos alguna cosa que nos incide o nos puede interesar en este sentido. No tenemos, no. Vale, pues no sé si estamos ya con tiempo, tampoco estamos en este sentido. Tenemos... Yo, una última cosita, sí. Me gustaría decir lo mismo que ha comentado Jordi, que la prevención es anticiparse. Yo con los pliegos y la contratación os digo exactamente lo mismo. O sea, cuando sale un pliego y está en el boletín ya es tarde. O sea, tenéis que anticiparos a la redacción de ese pliego, tenéis que tener en cuenta cuándo termina ese contrato y ese servicio, en qué periodo van a estar redactando, y el consejo básico es iros a hablar con el concejal o la concejala de cultura. O sea, ir con vuestras reivindicaciones, ir con vuestras demandas concretas, específicas, pero anticiparos. O sea, es que cuando sale un pliego ya el mal, y digo el mal porque siempre es el mal, está hecho. O sea, que tenéis que ir a hacer el bien, pero ir antes de tiempo, ¿vale? Es el consejo primordial que os doy. O sea, tener claro qué queréis, que sea muy concreto, específico, verificable y objetivo, y ir a demandarlo. Y quien generalmente puede ser más sensible a vuestras demandas va a ser el concejal o la concejala de cultura o el responsable o la responsable de cultura. Eso es básicamente el consejo que os doy. Otra vez, prevenir, anticiparos. Vale. Creo que, bueno, creo que estamos en este asunto pues justamente para desarrollar esa plantilla o ese código, ¿no? Y igual nuestro trabajo lo dejamos en esa parte mínima, que igual los cambios que podamos producir pueden ser minúsculos, que esos cambios igual minúsculos para nosotros puede ser mucho también, pero creo que son los pasos que queremos dar. Me comentaba Felipe, mi compañero, que había una pregunta relativa un poco en ese tema, ¿no?, de la red de teatros, ¿no?,
y decir, bueno, que no solamente veamos igual la contratación, comentaba un compañero por las redes, ¿no?, en un solo espacio, que pueda haber un contrato mancomunado por varios espacios o por la propia red, en ese sentido, para solventar ciertas cuestiones de contratación también, que también se pueden dar. Es decir, no podemos isolarnos y ver ciertas cuestiones. Si trabajamos en red, trabajamos en una red colaborativa y normalizada en ese asunto. No sé cómo lo ves, Nieves, ese tema. Bueno, habría que ver casuísticas. El problema que suele haber en esto es que generalmente los momentos de programación son coincidentes. Entonces, compartir un técnico cuando generalmente todos programamos en las mismas fechas, pues es complejo, porque habría que hacer un trabajo muy exhaustivo de yo programo estos días, tú y entonces podemos compartir esta asistencia técnica y tal. Desconozco si, entiendo que la ley lo permitirá, si se puede establecer un convenio entre administraciones para que liciten conjuntamente un pliego, pero no es algo habitual. No es algo habitual. Supongo que se podría hacer, no lo sé, ¿no? Y quería añadir una cosa, una cuestión que me parece que es una buena práctica, que os invito a las empresas que operáis en nuestros espacios. Nosotros lo hicimos una vez que nos tocaba sacar un pliego y que teníamos al interventor que no visualiza lo que es, y entonces se me ocurrió, porque la experiencia que teníamos era que a la gente cuando ve el teatro, oh, qué bonito, y cuando le enseñas esta parte por arriba, por la galería de técnicos y tal, a la gente le fascina, o sea, dice, ostras, tal, ¿no? Y, porque esa parte no la ven nunca, porque sois invisibles, porque estáis ahí. Entonces, se me ocurrió enseñarles nosotros trabajamos en un patronato que están representados todos los colectivos y todos los grupos políticos, hacer una visita, que estuvo uno de los técnicos, y les enseñó cuál era el trabajo, cómo eran las varas, el que tenía que hacer, cómo recibía a la compañía, la carga, la descarga, porque tiene que estar en el muelle de carga así. Y se fueron todos fascinados y creo que visibilizaron quiénes sois. Entonces me parece que es más fácil luego, cuando estás viendo ese pliego que son cláusulas, requisitos, solvencia técnica, solvencia financiera, que a ellos les da igual, pues visibilizar que detrás de eso hay unos trabajadores que hacen unos trabajos que tienen una complejidad, en unas estructuras muy electrificadas, con alturas y tal, y creo que se puede entender más. Entonces creo que si las empresas que trabajáis y tal os ofrecéis para decir, oye, si quieres un día hacemos una visita a tu corporación, a tu tal, para que vean de qué hablamos, cuando hablamos de esto, pues creo que también puede servir. Sí. Igual más que de la empresa, desde la visión de la propia asociación, como elemento neutro que pueda ver un poco visibilizar las situaciones, ¿no? Para visibilizar. En ese asunto, ¿no? Y creo que esa labor es la interesante, ¿no? A las personas que están haciendo esos clausulados, que conozcan y que sepan de primera mano con lo que tienen que hacer y cómo se tiene que dar ese servicio, que garantice ciertas cuestiones, el servicio y los derechos laborales y las cuestiones que inciden a los trabajadores. Creo que estamos ya cerrando un poco todas estas cuestiones, un poco pues para terminar un poco con una serie de conclusiones, y me gustaría hacer un repaso, ¿no? Un poquito de qué valoración de este webinar, ¿no? Por cada uno de vosotros en los minutos que me quedan. Entonces, empiezo por orden, si quieres, Santos, un poco la reflexión final sobre este tema. La reflexión final que tengo yo es, voy a hablar de lo que no conozco, que es un poco lo que se representa este nuevo faro de la nueva ley de contrataciones, que, como dice Santi, posibilita la inclusión de unas cláusulas nuevas en los pliegos, ¿no? Pero que, como también ha dicho, no obliga. No obliga. Pero sí que... Entonces, esto es para mí lo nuevo. Nosotros en el Gallarre no tenemos una larga experiencia en cuanto a la confección de pliegos. Este creo que va a ser el segundo. Y estamos ahora en ello, ¿no? Como dice Nieves, la voluntad que tenemos nosotros es hacer el pliego lo mejor posible. Lo mejor posible, que garantice el servicio, pero que sea y nos preocupa y el dinero público, que también hay que garantizarlo, que también hay que velar por ese asunto, hay que velar por todas las cuestiones, claro. Pero hay cosas que me parecen de difícil encaje, como de las que se han hablado, que me parecen de difícil encaje, cuando el espíritu de la subcontratación, en el cual me estoy empecinando un poco quizás, nos lleva hacia un camino del ahorro. Una vez que ya se ha ejecutado el pliego del ahorro, ¿no? Y esto. Entonces, esto es mi conclusión. Ahorro que lleva a precarización en muchos casos, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Óscar, ¿tu reflexión? Bueno, reflexiono un poco todo lo que ha hablado Jordi, Santi, Nieves, Santos, pues es que lo que tenemos que hacer es
es piña, todas las partes implicadas del sector para conocer, para que yo conozca el trabajo que realizas tú, para que tú conozcas el mío, y a partir de ahí intentar ir a por un convenio, que creo que también hace falta una patronal, ¿no?, para tener un convenio, también pues un llamamiento a las patronales que se vayan juntando y que se vayan organizando, pues para que entre todos tengamos un sector más... un marco más regulado y más justo para todos, ¿no? Entonces, entiendo que es importante. Y lo que han dicho, pues lo que es súper importante, o sea, cuando ya está publicado en el BOE vamos tarde, ¿no? O sea, nos tenemos que anticipar y tenemos que ir, porque entiendo que muchas veces será desconocimiento, otras veces habrá maldad, pero en muchos casos será desconocimiento y sin más, diciendo, mira, es que esto lo tienen el resto de trabajadores y nosotros también lo podemos tener así y así. Pues entiendo que avanzaremos. Pasito a pasito, sí señor. Ángel, bueno, ¿tu reflexión? Me gustaría que los gestores y las gestoras culturales pues sepan asumir su responsabilidad en todo este debate que estáis diciendo. Creo que realmente a través de la programación y de la generación de audiencias y comunidades se puede cambiar el modelo de sociedad, que creo que va un poco al hilo de lo que estáis diciendo, ¿no? Porque con un modelo de sociedad mucho más justo, igualitario y equitativo no habría problemas de conciliación o se podrían minimizar, ¿no? Creo que también hace falta que las personas que están al frente de los equipamientos culturales sean honestas y también hagan una reflexión al respecto de su misión y programen y se conceptualicen proyectos también pensando en los demás y qué están haciendo los demás. Comenzabais la intervención, creo que erais vosotros cuando decíais que en Navarra hay mucho equipamiento cultural, ¿no? Y a veces da la impresión de que todos hacemos lo mismo, ¿no? Por justificación o directamente porque la misión es la misma. Creo que es un momento también de que el equipamiento cultural se complemente con el resto. Así entiendo yo la colaboración y la red de colaboraciones con el resto de ayuntamientos y el resto de equipamientos, ¿no? Y por último, también creo realmente que el futuro y el objeto del trabajo es el público. El público es el que va a modular y el que va a cambiar este modelo de sociedad, y en cuanto entienda que la cultura es tan importante, que no es una mercancía, también, por ejemplo, comprenderá vuestro trabajo, que por cierto, enhorabuena, porque bueno, habéis montado un trabajo hoy espectacular desde el mes de marzo, que llevamos viendo webinars y cápsulas con móviles. Creo que esa labor que hacéis hay que reconocerla, no hay que obcecarse en vuestro reconocimiento, sino que hay que explicarla bien, como decía antes Nieves, ¿no? Entonces, bueno, responsabilidad por parte de todos, entender bien la colaboración y mucho ánimo con vuestro cometido. Gracias, Ángel. Nieves. Vale, yo, por terminar, creo que tenemos la suerte de estar en una comunidad que nos conocemos todos, que hay redes, y entonces, en ese sentido, creo que me parece interesante el planteamiento que habéis hecho, porque no es un planteamiento frentista, porque muchas veces parece que los que nos contratan, nos pasa mucho con el sector creativo, ¿no? Los que nos contratáis o no nos contratáis y nosotros, las compañías. Yo creo que estamos todos en el mismo barco y si hacemos un agujero nos hundimos todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos cerca y que lo que he dicho desde el principio, una relación honesta, es que lo que yo quiero para mí como trabajadora también lo quiero para la gente que está en mi entorno, y en este entorno, que vuelvo a insistir, es una administración paralela que se va creando con las empresas de servicios. Habrá cosas que tendrán que ser asumidas por la administración como contratación directa por la evolución de los servicios, y otras no se podrá por la naturaleza del servicio y tal. Pero en cualquier caso, estar trabajando en lo público o en lo privado no tiene que ser mejor o peor, tiene que ser que en ambos sitios tenemos que estar con las condiciones de dignidad que corresponden a cada puesto de trabajo. Y en ese sentido, cada parte tenemos que asumir la responsabilidad. Vosotros, dándonos herramientas como puede ser un convenio, una clarificación de las competencias y de los puestos y unas premisas que puedan ser recogidas desde el punto de vista social en los pliegos que saquemos, y nosotros asumiendo eso y teniendo que defenderlo en esos frentes grises que desconocen vuestra realidad, como puede ser la administración, servicios jurídicos y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese camino, pues yo por mi parte, y espero que por parte de mis compañeros de la red, ahí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Nieves, bonitas palabras. Santi, si quieres, tu última reflexión sobre este tema, en este webinar. Pues la unión hace la fuerza y quietecitos no se consiguen las cosas. O sea, unidad y acción, es que no hay más secretos. Y pensar que realmente, a mí me ha gustado un poco lo que ha dicho ahí el compañero, es que hay muchas veces que es pura ignorancia, o sea, que no hay mala fe. Hay veces que sucede así,
Tenéis que hacer llegar vuestro mensaje concreto, específico, y hay que llegar y a tocar las puertas adecuadas. O sea que bueno, esta sería. Y Gracias. encantado de haber estado. Muchas gracias por tenerte aquí, Santi, de verdad. Y Jordi, si quieres la última reflexión sobre en este webinar. Bueno, muy brevemente, hablaba desde el punto de vista de lo que me centraba de la prevención de riesgos. Acordaros el concepto integración de la prevención de riesgos en la gestión de la empresa, y de natural ya sale que el contrato tiene que ser seguro, entendiendo contrato seguro el que recoge todos los conceptos de seguridad. 2, respecto a las subcontrataciones, es un tema político, pero barato, rápido y bueno, las tres cosas a la vez nunca se dan. 2 de ellas sí, pero la tercera siempre es al contrario. Es decir, barato y rápido no es bueno, bueno y rápido no es barato, y así sucesivamente. Es decir, esa reflexión a veces hay que tener en la cabeza los que contratan. Desde el punto de vista de la prevención, nosotros decimos en prevención de riesgos, para hacer una buena prevención hay que hacer 3 cosas, y solo 3, que no son pocas, pero 3. La primera, prevenir; la segunda, prevenir; y la tercera, prevenir. Es decir, preparar, anticiparse. Nosotros decimos, cuando ya se ha producido el accidente, y entiendo que cuando te encuentras en el teatro con carencia de medios o con una escalera y nadie te echa la mano, para mí eso técnicamente no es accidente, pero en el contexto que estamos hablando puedo asimilarlo. Es decir, ya se ha producido, ya estamos en el marrón. Por lo tanto, eso ahí tiene mala solución. Como decía sobre todo Santiago, hay que ir antes. Antes, ¿qué quiere decir? Procurar, en la medida de lo posible, intervenir en la redacción. Las cláusulas técnicas, las cláusulas de todo ese desgranadito más técnico, ahí nos suele dejar más libertad, ahí se pueden escribir muchas cositas, hay que trabajarlo mucho, hay que ir. Es verdad que te podrás ir o te escucharán en la medida en la que tu propia organización, hablo desde dentro de la administración pública, te escuche, que ese es un problema. A veces los técnicos o los responsables no son suficientemente escuchados por su estructura. Y finalmente, el otro elemento que me ha parecido muy interesante, que ha salido varias veces, dotémonos de las herramientas que necesitemos. Se llame código de buenas prácticas, se llame convenio colectivo, se llame moral de lucha y de resistencia, como decía Santiago, que es muy importante, porque poco a poco habrá que ir ganando cada pasito. Nada más. Pues me queda dar las gracias a todos los intervinientes de este webinar: Santos, Óscar, Ángel Nieves, Jordi, Santi. Lamentar que no haya estado Sayoa, pero igualmente pues gracias también. Y bueno, gracias también a los que nos habéis seguido por Facebook Live y por el canal de YouTube. Me están comentando que el canal de YouTube no se ha podido ver, pedimos disculpas, no sé qué problemas técnicos habremos tenido, pero bueno, de todas maneras, gracias a todos y a todas por participar. Las conclusiones de este webinar, como he comentado, trasladaremos tanto al Parlamento como al Gobierno de Navarra y a los demás foros para que de alguna manera pues se tengan en cuenta e intentemos adelantarnos, ¿no?, a estas cuestiones que, bueno, que tanto nos preocupan y tanto nos afectan. Muchísimas gracias de verdad por participar, muchas gracias a todos y esperamos en la siguiente.